¿Qué demonios hacen tus cosas en mi armario? El grito, estridente y cargado de furia, provenía de la hermana de mi esposo, esa que se había instalado en mi apartamento hacía apenas unas semanas. Incluso mi marido se quedó mudo, paralizado ante mi respuesta. Hola, queridos amigos. Dejen sus tareas un momento. Quiero compartirles una historia. Quizá cambie para siempre la forma en que ven a las personas más cercanas. Cuéntenme desde dónde me están leyendo y disfruten el relato. ¿Qué demonios hacen tus cosas en mi armario? Aquel alarido atravesó cada pared del apartamento. Mi apartamento. Me quedé petrificada en el umbral, sosteniendo una bolsa de compras, leche, pan y una cena congelada que apenas tendría energía para calentar. Después de un turno de 12 horas en el departamento de contabilidad, donde, por supuesto, mi jefe me había dejado una montaña de informes anuales a última hora, y tras correr de un supermercado a otro, solo soñaba con una ducha caliente y una taza de té con miel. Me dolían las piernas, me ardía la espalda, y la mente me zumbaba con números y cuadros que aún debía revisar antes del amanecer. Pero, en lugar de tranquilidad y consuelo, me recibió aquel grito, acompañado de un caos de ropa esparcida por el pasillo. Mis prendas, blusas, faldas, suéteres, incluso mi ropa interior. Todo aquello que por la mañana había dejado colgado y perfectamente ordenado en mi armario, ahora estaba tirado como si fuera basura. Entre el desorden, distinguí mi traje azul marino favorito, el que compré para la entrevista que me permitió conseguir mi empleo actual, hace casi 5 años. En aquel entonces, fue una compra significativa. Ahorré durante 2 meses para poder pagarlo. ¿Estás sorda? Te pregunté por qué demonios estás ocupando mi armario. Daria se plantó en medio del pasillo, las piernas separadas, las manos en jarra. Su cabello rubio decolorado, recogido en un moño descuidado, la hacía parecer una actriz barata de telenovela de los años 90. Su rostro exhibía una ofensa digna de alguien que se siente propietaria, como si ella fuera la dueña de casa, y yo, la intrusa indeseada. De reojo, vi a Stepan, mi esposo, asomar tímidamente desde la cocina. Se balanceaba, retorciendo un paño entre las manos y evitando mi mirada. Él lo sabía. Percibía que su hermana había cruzado un límite y que una tormenta se avecinaba. Desde detrás de mí, Polina, mi hija de 8 años, asomó, abrazada a su conejo de peluche desgastado, el único juguete que le quedaba después de que sus primos invadieran su habitación. «Mamá», murmuró con voz temblorosa. «La tía Dasha pasó todo el día revisando tus cosas, dijo que iba a tirar lo que no necesitas». Su voz, suave y cautelosa, captó al instante la tensión en el ambiente como solo los niños saben hacerlo. Se pegó a mí, buscando protección. También dijo que tú y yo nos mudaríamos a un apartamento chiquito en las afueras, y que ellos se quedarían aquí. Es cierto, mamá. Aquella frase, dicha con la voz pura de una niña, me golpeó con más fuerza que el propio grito de Daria. Una oleada de furia me subió tan rápido que por un instante, nubló mi vista. Lentamente, muy lentamente, dejé la bolsa sobre la mesa del pasillo. Respiré hondo. Exhalé, recordando las técnicas que aprendí en las clases de control de ira que tomé tras mi primer divorcio. No funcionó. Polina, cariño, ve al baño a lavarte las manos, dije, con la voz más calmada que pude, sin apartar la mirada de Daria. Pero Kostya y Borónico están ahí. Están jugando a los barcos y dijeron que estorbaba. Mi hija se aferró aún más a mí. Fue la gota que colmó el vaso. Mi propia hija ya ni siquiera podía lavarse las manos tranquila, en su propia casa. Este es mi armario, en mi apartamento, que compré mucho antes de conocer a tu hermano. Y si tienes alguna queja, ahí tienes la puerta. Pronuncié cada palabra con una frialdad cortante, tan precisa que incluso yo me sorprendí del tono acerado que emergía de mí. No sonaba como yo. Sonaba metálico, helado. Hace 6 años, al cumplir 30, saqué una hipoteca. Me llamaron loca, madre soltera, con una niña de 5 años, trabajando como contadora junior. ¿A dónde crees que llegarás con eso?, me decían. Pero yo sabía que si no era entonces, no sería nunca. El diminuto apartamento que compartíamos con mi madre se había vuelto insoportable. Alquilar era tirar dinero a la basura. Durante 6 años trabajé en 2 empleos.
De día en una constructora, de noche haciendo contabilidad freelance para 3 pequeñas empresas. Me negué todo. Ropa nueva, vacaciones en el mar que Polina soñaba, cada peso iba al enganche y luego a las cuotas. Recuerdo llorar de felicidad el día que recibí las llaves. Un techo propio. Un refugio. Un lugar donde nadie nos dictaría cómo vivir. Las cosas van a ser diferentes ahora, Polinka, le prometí. Este es nuestro hogar. Y ahora, esta mujer, la hermana de mi marido, que llevaba apenas 2 semanas viviendo bajo nuestro techo, apareció con 5 maletas y 2 hijos. Y ya estaba tirando mis pertenencias y reclamando mi armario como suyo. Tú, comenzó Daria. Pero se detuvo al ver mi expresión. Incluso ella, con toda su arrogancia, titubeó un segundo. Stepan por fin salió de la cocina. Llevaba la bata que le regalé en Año Nuevo y unas pantuflas baratas. Se puso entre nosotras, como un árbitro que entra al ring, y me rozó el codo suavemente. Vika, ¿era necesario? Dasha no lo hizo con mala intención. Solo necesitan espacio para sus cosas. Sabes que para los niños es importante tener lugar para estudiar, para jugar, dijo mi marido en tono conciliador, aunque debajo se percibía una irritación apenas disfrazada, como si yo fuera la que estaba haciendo un drama por nada. Niños. ¿Y qué pasa con nuestra hija que ahora duerme con nosotros en el sofá? ¿Porque tu hermana y su prole tomaron su habitación? Ni siquiera puede bañarse tranquila. Me temblaron las manos. Las apreté con fuerza para no estrellar algo o a alguien. Por cierto, añadí, con un filo en la voz, ¿por qué tuve que enterarme por una niña de 8 años que planean mudarnos a un apartamento minúsculo? ¿Podrías explicarme, Stepan? Mamá, no grites, me rogó Polina, tirando suavemente de mi manga. Sus ojos, inundados de lágrimas, me desgarraron el alma. Lo último que quería era asustarla. Ve a la cocina, cariño. Toma un vaso de agua. En un rato voy y te preparo la cena, le dije, suavizando el tono y acariciándole el cabello. Pero entonces, entre sollozos, susurró. El tío Gina está en la cocina viendo fútbol y tomando cerveza. Me dijo que estorbaba y que me fuera. Perfecto. En mi cocina estaba sentado el esposo de Daria. Un cuarentón con barriga prominente, camiseta deslucida y barba descuidada. En 2 semanas no había movido un dedo para buscar trabajo, pero sí había vaciado la nevera y se había apropiado del control remoto como si fuera su cetro. De día vegetaba en el sofá, supuestamente deprimido tras perder su empleo, de noche revivía, exigiendo cena, cerveza y fútbol. Stepan, necesitamos hablar, en serio, a solas, sisé entre dientes, tirando de su brazo para llevarlo a la cocina. Lo que tengas que decirle a mi hermano puedes decirlo delante de mí, interrumpió Daria al instante, bloqueando el paso. Somos familia, no guardamos secretos. Me giré abruptamente y la miré directo a los ojos. Sus pupilas marrones chocaron con mis grises, su cabello teñido contra mi rubio natural, su manicura ostentosa frente a mis uñas cortas y cuidadas. Éramos polos opuestos. No, Daria. Nosotros, Stepan, Polina y yo, somos una familia. Tú eres una invitada no deseada que ya ha abusado de nuestra hospitalidad. Y si no te apartas ahora mismo, no me hago responsable de lo que pueda pasar. El rostro de Daria se deformó de ira. Sus mejillas se tiñeron de manchas rojas. Ingrata, nos quedamos sin casa por culpa de unos estafadores y ahora nos echas así. Mi hermano nos acogió porque tiene corazón, cosa que tú no conoces. Te ofrecí quedarte temporalmente, hace 2 semanas, y en ese tiempo no moviste un dedo para resolver tu situación. Ni una llamada a una inmobiliaria, ni una visita a un departamento. Pero eso sí, matriculaste a tus hijos en el colegio de Polina, reacomodaste mis muebles, ocupaste cada rincón y ahora arrojas mis cosas. ¿Qué sigue? ¿Empadronarte aquí? Vika, murmuró Stepan tomándome del hombro, lívido. No entiendes, Daria está pasando un momento difícil. Los estafaron. No tienen a dónde ir. Hay que ayudarlos, es mi hermana. No se abandona a la familia. Nosotros o tú, Stepan, solté, apartando su mano con una risa amarga. Porque yo jamás acepté entregar mi vida, mi hogar y hasta mi armario a tu hermana. ¿Quieres ayudar? Usa tu dinero, alquila un lugar. Pero no sacrifiques mi apartamento. Ah, ya veo, escupió Daria, acercándose. Un perfume caro invadió mis sentidos.
Mi perfume, descubrí horrorizada. Ahora separas a los hermanos. ¿Crees que por tener un piso te crees reina? La sangre es más espesa que el papel. Stepan y yo somos de toda la vida. Tú no eres más que una advenediza. Además, tengo los papeles del piso. Eso es lo único que importa. Me agaché, recogiendo mi ropa esparcida, respirando hondo para no explotar. Desde mañana empezarás a buscar departamento. Tienes una semana. Después de eso, llamaré a la policía y sacaré tus cosas al pasillo. El silencio fue absoluto. Stepan me miraba como si lo hubiera apuñalado. Daria quedó petrificada, buscando cómo atacar. Desde la cocina apareció Gennady, con una camiseta floja, cerveza en mano y el control remoto en la otra. ¿Qué tanto griterío? Están arruinando el partido, murmuró, y se acabó la cerveza. Stepan, ve a comprar más. La absurda escena me golpeó como un latigazo. Casi reí. En cambio, me enderecé con mi pila de blusas arrugadas y miré fijo a mi esposo. Una semana, Stepan. O se van ellos, o nos vamos Polina y yo. Tú decides. Pero que quede claro. El piso es mío. Y si hace falta, llamaré a la policía. Tengo una amiga en la comisaría. No habrá problema. Entonces llegó el golpe que no esperaba. Mi esposo, ese hombre con quien compartí 3 años, al que mi hija veía como un padre, bajó la mirada y murmuró, casi inaudible. En realidad, Vika, ya hemos arreglado un apartamento de una habitación para ti. En el Distrito Sur, cerca de la nueva línea de metro. Por los niños, entiéndelo. Kostia y Verónica necesitan espacio. Tú y Polina no necesitan tanto. Ya dimos la seña. Daria se encargó de todo. El silencio que siguió fue sepulcral. Podía oír el goteo del grifo y el zumbido del refrigerador. Miré al hombre frente a mí y no lo reconocí. ¿Dónde estaba mi Stepan, el que hace 2 meses juró protegernos y amarnos? Detrás de mí, Polina sollozó. Aquel sonido me devolvió a la realidad. Dejé cuidadosamente la ropa en la mesa. Tomé la mano de mi hija y dije con calma: cariño, recoge lo esencial. Nos vamos a casa de la tía Marina. No vas a ningún lado, chilló Daria. Stepan, dile que está loca. Ya tomamos una decisión. ¿Tomaron una decisión? Lo interrumpí mirándolo fija. Decidieron sin mí vender el apartamento que compré con mi esfuerzo, para echarnos a mi hija y a mí a un cuchitril solo para que tu hermana y su esposo borracho se queden aquí. Está loca, gritó Daria agitando los brazos. Te dije que era inestable. En silencio. Saqué el móvil y marqué. Marina, hola. ¿Podemos ir Polina y yo? Sí, ahora mismo. Te explico luego. Volví a mirar a mi marido. Su rostro me resultaba extraño, como si se hubiera quebrado la máscara y debajo solo hubiera un desconocido. Mañana volveré cuando no haya nadie. Recogeré mis documentos y mis cosas. Después presentaré la demanda de divorcio. Y dile a tu hermana, si toca una sola de mis pertenencias, la denunciaré por robo. Legalmente todo es mío. Daria abrió la boca para replicar, pero la callé con una mirada. No sé qué cuentos te ha vendido ni qué mentiras te ha contado. Pero entiende esto. Acabas de perder a tu familia por una hermana que solo te ve como hospedaje gratis. Espero que te valga la pena. Y comprendí, en ese instante, que la batalla por mi apartamento sería larga y despiadada. Pero no pensaba perder. Ni el apartamento, ni mi independencia. Y mucho menos mi derecho a decidir cómo vivir mi vida. El apartamento de Marina nos recibió con calidez y el aroma reconfortante de repostería recién horneada. Polina, aún sollozando suavemente, se aferraba a un conejo de peluche, el único objeto que alcanzó a tomar antes de salir de casa. Yo, en mi estado de aturdimiento, ni siquiera recordé llevar un cepillo de dientes. Dios mío, Vika, pareces un fantasma, exclamó Marina, alzando las manos al abrir la puerta. Vestida con una bata de casa y los rulos aún en el cabello, irradiaba esa cercanía y familiaridad que solo transmiten las personas que consideramos hogar. Éramos amigas desde la escuela, y siempre había sido mi sostén en los momentos difíciles. Polinka, cariño, pasa. Te preparé la cama en el cuarto de los niños. Lenka ya está dormida. Pero no te preocupes por despertarla. Duerme como una piedra. La hija de Marina, Lena, era 1 año mayor que Polina. Se llevaban bien, aunque no se veían tanto como nos habría gustado.
Acompañé a Polina hasta la habitación. La ayudé a lavarse y a ponerse una camiseta de lana que le sirvió de camisón. Luego me senté con ella hasta que se quedó dormida, con la cara húmeda de lágrimas hundida en la almohada. Solo entonces regresé a la cocina, donde Marina ya había preparado té y abierto una botella de coñac. «Muy bien, empieza a hablar», ordenó, sirviendo el ámbar oscuro en pequeños vasos. «¿Qué demonios ocurrió? No te veía tan destrozada desde el divorcio con Sasha». Exhalé profundamente y bebí el coñac de un trago. Me ardió en la garganta, pero ese ardor me devolvió un mínimo atisbo de serenidad. «Stepan nos traicionó». La voz me temblaba y me maldije por mostrarme tan vulnerable. Secándome las lágrimas, continué con más firmeza. «¿Recuerdas que te conté que su hermana y su familia se habían mudado con nosotros? Resulta que planeaban echarnos a Polina y a mí a un pequeño apartamento de una sola habitación para quedarse con el mío. ¿Puedes creerlo? Mi apartamento, el que pagué yo sola durante 6 años de hipoteca extenuante». Marina me miró atónita, con el vaso intacto entre las manos. «¿Estás bromeando? ¿Cómo pudo hacerte eso? Recuerdo bien cómo trabajabas en 2 empleos, apenas dormías, todo para poder pagarlo». Claro que lo recordaba. Marina estuvo presente durante todo el calvario del apartamento. Hace 6 años, cuando decidí hipotecarme, mi vida era muy distinta. Polina tenía solo 5 años y vivíamos hacinadas en el pequeño Khrushchevka de mi madre, en las afueras. Era un ambiente ruidoso, asfixiante y lleno de discusiones triviales. Aunque mi madre adoraba a su nieta, no perdía oportunidad de recordarme mi fracaso matrimonial. «Te dije que no te metieras con Sasha. Demasiado guapo, demasiado despreocupado», repetía. «Y ahora mírate sola y con una hija». Mi primer esposo, Alexander, nos abandonó cuando Polina tenía 3 años. Un día hizo las maletas y se fue, alegando que no estaba hecho para la vida en familia. Pasaba pensiones de forma irregular y veía a su hija en contadas ocasiones. No le guardaba rencor, sabía que era mejor así para todos. Pero vivir con mi madre se volvió insoportable. Necesitaba mi propio espacio. Trabajando como contadora en una constructora, escuché sobre un nuevo complejo residencial en construcción. Los precios eran inferiores al mercado y las condiciones de la hipoteca razonables. Pese a que todos me tildaron de loca, «¿Una madre soltera? ¿Con tu sueldo? ¿Estás loca?», me lancé. Acepté un segundo empleo, llevando la contabilidad de 3 pequeñas empresas por las noches. Mi madre, aunque refunfuñaba, cuidaba de Polina. Ahorraba cada centavo, recorté gastos en ropa, comida y hasta en regalos de cumpleaños para reunir el pago inicial y mantener las cuotas mensuales. La construcción se alargó 3 años en lugar de 1. El estrés casi me quebró. Temía que desaparecieran con mi dinero o que jamás acabaran el edificio. Pero al fin llegó el día. Me entregaron las llaves de un flamante departamento de 2 habitaciones en el 5º piso. Lloré de alegría en aquel espacio vacío y de cemento, mientras Polina corría en círculos gritando, «Nuestro hogar, nuestro hogar». Vinieron las reformas modestas pero hechas con amor. Yo misma colgué el papel tapiz, mi tío ayudó con los pisos, los amigos colaboraron pintando, amueblamos poco a poco. La prioridad fue el cuarto de Polina. Papel tapiz rosado, cama con dosel, escritorio, estantes para libros y juguetes. Yo me arreglé con un sofá en la sala. Lo esencial era que mi hija estuviera cómoda. Y entonces apareció Stepan. Nos conocimos en una fiesta de la empresa. Su firma había alquilado oficinas junto a las nuestras. Alto, de ojos castaños cálidos y sonrisa apacible. Economista, culto y lector voraz. No era un galán convencional, pero mientras más hablábamos, más me atraía. Nuestra relación avanzó rápido. Al mes conoció a Polina y congeniaron de inmediato. Le traía libros, la ayudaba con los deberes, nos llevaba al parque. Una vez, un niño empujó a Polina en el parque y Stepan le dio tal reprimenda que el chico se disculpó y nunca volvió a molestarla. Polina estaba encantada. «Mamá, Stepan es como un papá de verdad». A los 6 meses, Stepan me pidió mudarse con nosotras. Dudé. Era mi apartamento, mi fortaleza, y tenía que pensar en Polina. Pero él era tan atento, tan considerado.
Cocinaba los fines de semana, ayudaba con las tareas domésticas e incluso aprendió a trenzarle el cabello a Polina. Ella lo adoraba y lo llamaba Papá Estiopa. Vika, yo me encargo de ustedes. Me susurraba al abrazarme por la noche. Tú y Polina son mi familia. Le creí, le abrí la puerta de mi vida y de mi hogar. Se mudó con 2 maletas y una caja de libros. Alquilamos su pequeño departamento y el ingreso se sumó al presupuesto familiar. Vivimos en armonía. Hicimos planes y al año nos casamos. Una ceremonia civil sencilla, seguida de un almuerzo íntimo con amigos cercanos. Polina estaba radiante. Por fin tenía un padre. Stepan parecía un marido cariñoso y un padrastro ejemplar. O al menos eso creía. Hasta hace poco. De su hermana Daria sabía poco. 5 años mayor. Vivía en otra ciudad y se veían rara vez. Hablaban por fiestas, intercambiaban mensajes esporádicos. Stepan siempre la mencionaba con afecto, pero sin mucho entusiasmo. Supuse que era una relación fraternal normal. Hace 2 meses, Daria lo llamó. Una larga y emotiva conversación lo dejó taciturno varios días. Resultó que estaban en serios problemas. El promotor inmobiliario del que habían comprado un piso quebró. El apartamento quedó inconcluso y perdieron el dinero. Su marido, Gennady, también se había quedado sin empleo. Estaban endeudados y desesperados. Vika, me dijo Stepan con ojos suplicantes, es mi hermana. La única familia que me queda además de ustedes. Jamás imaginé que 2 semanas después volvería del trabajo y encontraría a Daria, su esposo y sus hijos, Verónica, de 13 años, y Kostia, de 10, instalados en mi apartamento. 5 maletas, un gato en su transportadora y toda la intención de quedarse indefinidamente. Stepan ni siquiera me lo advirtió, simplemente lo presentó como un hecho consumado. Cariño, te presento a mi hermana Daria, su esposo Gennady y sus hijos. Se quedarán con nosotros un tiempo hasta resolver su situación. Me quedé en shock, pero me mordí la lengua. Al fin y al cabo, eran su familia y estaban pasando un mal momento. Es temporal, me repetía. Unas semanas, como mucho. Luego encontrarán un alquiler. Los días pasaron y la situación se volvió insostenible. Daria no tardó en adueñarse del espacio. Reorganizó el mobiliario, repartió los estantes del refrigerador y fijó horarios de baño. Por supuesto, los más incómodos nos los asignó a Polina y a mí. Sus hijos se instalaron en el cuarto de Polina y mi hija acabó relegada al sofá del salón con nosotros. Cuando protesté, Stepan me pidió paciencia. Vika, entiéndelo. Están en crisis. Tenemos que ser empáticos. Polina es solo una niña y ellos son 2, necesitan más espacio. Así, mi hija perdió su refugio. Verónica y Kostia dejaron claro desde el primer día quién mandaba allí. Sus juguetes fueron empaquetados y arrinconados, sus libros subidos a un estante que ni siquiera alcanzaba. Es solo temporal, insistía Stepan cada vez que notaba mi creciente frustración. Resiste un poco más, amor. Aguanté 1 semana, quizá 2, pero todo empeoró. Gennady pasaba el día tumbado en el sofá, bebiendo cerveza y quejándose de su crisis de mediana edad. Rechazó todas las oportunidades de trabajo que le conseguí. Daria, pegada al teléfono, aseguraba estar buscando piso, aunque en 2 semanas no fue a ver ni uno. Eso sí, logró inscribir a sus hijos en la escuela de Polina gracias a un contacto. Ahora debía recoger a los 3 niños. Eso significaba que Polina tenía que esperar a que Verónica terminara sus clases. Pero si ya vas a buscar a tu hija, decía Daria con un encogimiento de hombros. ¿Qué te cuesta llevar también a los míos? A diferencia tuya, yo no tengo tiempo para esas cosas. ¿A qué se dedicaba exactamente seguía siendo un misterio? Sin embargo, siempre volvía con nuevas compras, blusas, zapatos, bolsos. Y llevaba mi perfume. El caro, el que Stepan me regaló por mi último cumpleaños. Stepan y yo apenas hablábamos. Su hermana absorbía toda su atención, charlas interminables en la cocina, recuerdos compartidos, risas de chistes privados. Yo me sentía una intrusa en mi propia casa. Marina, no entiendo qué ocurrió, dije, sirviéndome otro coñac, a pesar de que casi nunca bebía. Antes era atento, amable. Ahora parece poseído por su hermana. Marina negó con la cabeza. Mi abuela solía decir, si quieres conocer a un hombre, observa cómo trata a su madre y a su hermana. Si las deja pisotearlo, huye. Suspiré.
Si lo hubiera sabido antes. Pero Daria nunca formó parte de nuestra vida. ¿Cómo iba a prever semejante amenaza? Lo peor es que quieren mi apartamento. Apreté los puños con tal fuerza que mis uñas se clavaron en las palmas. Mío, ¿entiendes? Uno que compré sola, sin ayuda. Y ahora Stepan que se pudra. Me dice que él y su hermana ya dieron una señal para alquilar un minúsculo piso de una habitación para Polina y para mí, sin consultarme. Un momento, frunció el ceño Marina. ¿Lo registraste como residente? Asentí sintiendo náuseas. Hace un año. Para facilitar los trámites de servicios y acceder a un préstamo de reforma. Dios, qué ingenua fui. Tranquila, dijo Marina, dejando el vaso con determinación. No es el fin del mundo. El apartamento sigue siendo tuyo. Eres la propietaria legal. La residencia es solo un trámite. No puede venderlo ni regalarlo sin tu consentimiento. Sí, pero eliminarlo del registro no será fácil. Me froté las sienes. ¿Y si ya registraron a toda la familia sin que yo lo sepa? No, eso no pueden hacerlo. Para registrar a alguien necesitan tu aprobación. No podrían haberlo hecho a tus espaldas. Aquello me dio algo de alivio. Pero en el fondo sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Y sería feroz. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Marina, ofreciéndome un pastel caliente. Mañana iré mientras Stepan esté en el trabajo. Respondí con firmeza. Recogeré nuestros documentos, objetos de valor y ropa. Luego presentaré la demanda de divorcio y contactaré a un abogado. Voy a sacarlo de mi casa. Que viva donde quiera con su querida hermana, pero no en mi hogar. Bien. Marina me apretó la mano. ¿Y sabes qué? Yo iré contigo. Es más seguro. Nunca se sabe qué podrían intentar. Le sonreí con gratitud. En esos momentos comprendes el verdadero valor de la amistad. Gracias, Mariska. De verdad, no sé qué haría sin ti. No digas tonterías, me restó importancia. Te las arreglarías. Siempre lo haces. Recuerda cómo lograste ese apartamento sola. Esto es solo otra pelea, más grande. Así que no te desmorones. Mañana. Vamos a la guerra. Asentí sintiendo por fin cómo mi determinación superaba el dolor y la confusión. Sí, mañana empieza la batalla. Por mi hogar. Por el futuro de mi hija. Y no pienso rendirme. Sea cual sea el plan de Stepan y su pérfida hermana, no permitiré que destruyan aquello por lo que he luchado tanto. No me entregaré tan fácilmente. A la mañana siguiente nos recibió la lluvia. Las gotas golpeaban el alféizar de la ventana, mientras un cielo encapotado cubría la ciudad, reflejando a la perfección mi estado de ánimo. Polina se despertó temprano, con los ojos enrojecidos e hinchados de tanto llorar. «Mamá, ¿hoy volvemos a casa?», preguntó, acurrucándose bajo la manta a mi lado. La abracé con fuerza, aspirando el aroma familiar de su cabello. «Iremos a recoger nuestras cosas, cariño. Pero por ahora, nos quedaremos en casa de la tía Marina. Y papá Stepan, ya no va a vivir con nosotras». Su voz tembló y sentí un nudo en el pecho. A pesar de todo, durante estos 3 años Stepan había sido una verdadera figura paterna para ella. Mucho más presente que su padre biológico, quien solo aparecía cada 6 meses con un regalo para luego volver a desaparecer. «No lo sé, mi amor», contesté con sinceridad. «Es complicado. Pero pase lo que pase, tú y yo siempre estaremos juntas. Somos un equipo, ¿recuerdas?». Polina asintió y apoyó su mejilla sobre mi hombro. «¿Y el tío Gina ya no va a tomar cerveza en mi cuarto?». «No, no volverá a hacerlo», respondí con firmeza. «Ni él, ni la tía Dasha, ni sus hijos. Este es nuestro hogar y solo nosotras viviremos aquí». Ojalá hubiera sabido lo ingenuas que sonarían esas palabras. Marina llevó a Polina al colegio mientras yo llamaba al trabajo para pedir el día libre. A las 10 de la mañana ya estábamos frente al edificio. Mi corazón latía desbocado. Las palmas de mis manos sudaban. Temblorosa, jugueteé con las llaves intentando tranquilizarme. Stepan debería estar en el trabajo. Dasha seguramente se habrá escabullido y su marido no se levantará antes del mediodía. Farfullé, más para convencerme a mí misma que para informar a Marina. Pero al llegar al 5º piso e intentar abrir la puerta, la llave no giró. Volví a intentarlo. Nada. ¿Qué demonios? Me quedé mirando la cerradura incrédula. ¿Habían cambiado el bombín? ¿En serio? Marina pulsó el timbre con decisión, larga e insistentemente. Escuchamos pasos al otro lado, seguidos de la voz de Gennady. «¿Quién es?».
Abre la puerta, Gina, soy Victoria, la propietaria de este piso. Grité, sintiendo cómo la rabia me subía al pecho. Hubo un silencio. Después oímos los cerrojos destrabarse. Gennady apareció en el umbral, sin afeitar, vestido con una camiseta de tirantes dada de sí y un pantalón de chándal con las rodillas deformadas. Apestaba a alcohol rancio y bostezó con desgana mientras se rascaba el vientre. Stepan dijo que ya te habías mudado, murmuró. No me mudé, solo pasé una noche fuera. Repliqué entre dientes, empujándolo para entrar. Y para tu información, este es mi apartamento. Son ustedes quienes deben marcharse. Gennady se encogió de hombros, indiferente. A mí me da igual, que lo arregléis entre vosotros. Yo no pinto nada. Un don nadie que pesaba casi 100 kilos. Suspiré y avancé por el pasillo hasta quedarme paralizada. En una sola noche el apartamento era irreconocible. Donde antes había un zapatero, ahora se apilaban cajas de cartón. Nuestros abrigos habían sido sustituidos por ropa ajena en el perchero. La foto de Polina y yo en la playa, que colgaba orgullosa en la pared, había sido reemplazada por un vulgar calendario con una mujer semidesnuda. ¿De verdad piensan que ya pueden instalarse como si nada?, exclamó Marina, boquiabierta. No contesté. Corrí hacia el dormitorio y me encontré con otro golpe brutal. Nuestra cama estaba cubierta con unas sábanas de leopardo rojo chillón. El tocador rebosaba de maquillaje y perfumes de Dasha, mientras mis cremas y joyas estaban arrinconadas en una caja de cartón. Incluso la habitación de Polina había sido transformada. El delicado papel de hadas que ella y yo habíamos elegido estaba tapado con pósteres de bandas adolescentes y equipos de fútbol. Su cama, ahora con una manta azul oscura. Sus juguetes, desaparecidos, arrumbados en aquella misma caja. Corrí a la cocina donde guardábamos los documentos importantes. Abrí el cajón, vacío. El pánico me invadió. Empecé a revisar frenéticamente armarios y estantes. Certificado de nacimiento, pasaporte, escrituras, todo había desaparecido. ¿Qué buscas?, preguntó Gennady, asomándose con una lata de cerveza. A las 9 de la mañana. Mis documentos. ¿Dónde están?, contesté conteniendo el impulso de lanzarme sobre él. ¿Y yo qué sé? Stepan se llevó una carpeta al trabajo ayer. Quizá era esa. Sentí como si me echaran un cubo de agua helada. Stepan había tomado todos los papeles, incluidos los de la vivienda. ¿Pero para qué?, ¿qué estaba planeando? En ese momento la puerta principal se cerró de golpe y escuchamos la voz de Dasha. «Gina, ¿has visto mí?». Se detuvo en seco al vernos en la cocina. Llevaba puesto mi abrigo azul marino, el que compré para nuestro aniversario. Incluso la bufanda de cachemira que me regaló mi madre le colgaba del cuello. Me miró, altiva, y levantó el mentón con descaro. «Ah, ¿has vuelto? Pensábamos que ya te habías mudado». «¿Mudado? ¿A dónde exactamente?», respondí con voz helada. «¿Al pisito de una habitación que supuestamente habíais preparado para mí?». «Sigue soñando». Dasha se quitó el abrigo y lo arrojó sobre una silla. «Gina, haz café. Necesito cafeína». «Esta es mi cocina», alcancé a decir, pero me interrumpió. «Ay, Vika, no seas tan territorial. La familia está para ayudarse en los malos momentos, y ahora estamos pasando por uno». «¿Estamos? ¿Quiénes exactamente?». «Tú, tu marido, tus hijos, y Stepan», añadió, con una sonrisa burlona que me hirvió la sangre. «Mi hermano siempre ha sido parte de esta familia. Siempre lo será. Tú, en cambio, eres solo un estorbo temporal». Inspiré hondo, esforzándome por no perder la calma. «¿Dónde están mis documentos y las cosas de Polina?». «Stepan tiene los papeles», respondió con indiferencia. «Y en cuanto a las cosas de tu hija, creo que Verónica se llevó parte de su ropa. Le hacía falta para un disfraz en la clase de danza de su hermana». Aquello fue la gota que colmó el vaso. Corrí hacia el armario del pasillo y lo abrí de golpe. La ropa de Polina había sido sustituida por la de Verónica y Kostia. Apenas podía respirar. «¿Dónde está la ropa de mi hija?», articulé, temblando de furia. Dasha se encogió de hombros. «¿En alguna bolsa?». «Pregúntale a Stepan. Él fue quien empacó». Miré a Marina. Estaba paralizada con la mano tapándose la boca y los ojos abiertos de puro horror. Parecía una pesadilla. «Se acabó», dije al fin, enderezándome y cerrando los puños.
Exijo que los tres abandonen mi apartamento. Ahora mismo. Dasha estalló en carcajadas. ¿Vas a llamar a la policía? Adelante. Estamos empadronados aquí oficialmente. Un rayo de pánico me atravesó. ¿Empadronados? Claro, contestó Dasha encendiendo un cigarrillo. Stepan lo gestionó anoche. Tiene ese poder notarial general que le diste, ¿te acuerdas? Cuando compró el Lada para la familia. Tú firmaste, ¿cierto? 3 meses atrás, cuando Stepan compró un coche de segunda mano, firmé un poder para que pudiera hacer el papeleo. Jamás imaginé que lo usaría para esto. Esto es ilegal, intervino Marina. Un poder general no le da derecho a empadronar personas ajenas sin consentimiento. Podemos demandar. Los echarán. Entonces demandad, respondió Dasha, soltando una bocanada de humo en mi dirección. Iría al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si queréis. Mi hermano y yo lo tenemos todo calculado. Nuestro abogado dice que el proceso tardará al menos 6 meses. Tiempo más que suficiente para vender el piso. No pueden vender mi casa, yo no, replicó. Pero Stepan sí, con tu firma, exhaló el humo en mi cara. Así que recoge tus cosas y vete al pisito. No está tan mal. ¿Lo he visto? En ese momento sonó mi teléfono, el colegio. Hola. Traté de sonar serena, Victoria Andreevna. Habla Elena Petrovna, la subdirectora. Tenemos una situación con Polina. Un hombre que dice ser su tío ha venido a recogerla. Asegura que usted le dio permiso. ¿Qué tío? Grité. ¿Quién? Gennady, creo. Dice ser el esposo de la hermana de su marido. Enseñó documentos donde consta empadronado en el mismo domicilio que la niña. Pero Polina se niega a irse con él. Está llorando. No le entreguen a mi hija. Voy para allá ahora mismo. Colgué y me giré hacia Dasha. La rabia me oscureció la vista. ¿Enviaste a tu marido a buscar a mi hija? Dasha dejó caer cenizas en mi taza favorita. ¿Y cuál es el problema? Ahora somos una gran familia. Vivimos juntos. Gina está en casa durante el día. Tú y Stepan trabajáis. Alguien tiene que recoger a los niños. Te juro que si le toca un solo pelo, avancé hacia ella, casi susurrando. Te mataré. Ay, deja el drama, replicó Dasha con desprecio. Ni siquiera nos importa tu mocosa. Stepan solo dijo que la recogieran después de clase, como siempre. Pensábamos que hoy trabajabas de 9 a 6. Vámonos, me urgió Marina, tomándome del brazo. Tenemos que llegar al colegio ya, asentí conteniendo las lágrimas. Esto no termina aquí, Dasha. Vas a arrepentirte de haberme traicionado. Ella solo rió mientras salíamos. Durante el trayecto al colegio, mi mente iba a 1000. Dasha y Stepan lo habían planeado todo con precisión quirúrgica. Aprovecharon mi ausencia para cambiar cerraduras, ocultar documentos y enviar a Gennady a por Polina, impidiéndome llegar a ella. Esto no era solo una traición. Era una toma hostil de mi casa, de mi vida entera. La subdirectora nos recibió preocupada. Polina estaba en su despacho con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Pero ilesa. Mamá, gritó lanzándose a mi cuello. Vino el tío Gina, sollozó. Dijo que tú le habías pedido que me recogiera, pero no quise irme con él. Olía a alcohol y daba miedo. Hiciste lo correcto, mi amor, abrazándola con fuerza. Escúchame bien, nunca, ¿me oyes? Nunca vayas a ningún sitio con nadie que no sea yo o la tía Marina. Ni siquiera con el papá Stepan o la tía Dasha. La subdirectora nos miraba con evidente desconcierto. Victoria Andreevna, ¿puedo saber qué está ocurriendo? Ese hombre aseguró ser familiar suyo y figura registrado en su dirección. Elena Petrovna, es una situación complicada. Intenté mantener la voz serena, aunque por dentro hervía de rabia. Los parientes de mi marido están intentando arrebatarme el apartamento, y tal vez incluso a Polina. Ella abrió los ojos, horrorizada. Dios mío, eso suena criminal. Exactamente. Por eso le pido que, si alguien viene a recoger a Polina que no sea yo, no la entregue, sin importar quién sea, ni aunque se trate de mi marido. Especialmente si es mi marido. Presenté una solicitud oficial al colegio, estableciendo que únicamente yo tenía derecho a recoger a mi hija. Cuando salimos, por fin me permití venirme abajo. Marina me sostuvo con fuerza, mientras Polina me miraba con los ojos grandes, asustada y confundida. Mamá, todo va a estar bien. Volveremos a casa. Me sequé las lágrimas, me arrodillé y la miré directamente. Volveremos, cariño.
Pero llevará un poco de tiempo. Por ahora nos quedaremos en casa de la tía Marina. Está bien, asintió Polina, aunque pude ver el miedo y la incertidumbre en su mirada. Una niña de apenas 8 años despojada de su hogar, su habitación, incluso de sus juguetes. Todo por la avaricia y la crueldad de los adultos. ¿Y ahora qué?, preguntó Marina mientras subíamos al coche. Ahora vamos a la policía, respondí con firmeza, y luego al abogado. Es momento de plantar cara a estos invasores. Sentí como el fuego de la rabia empezaba a quemarme por dentro. Querían guerra. Entonces guerra tendrían. Nadie amenaza a mi hija. Nadie me arrebata lo que he construido con mi esfuerzo. Esto ya no se trataba solo de un apartamento. Era una lucha por nuestra vida, la mía y la de Polina, y estaba dispuesta a pelear hasta el final. La comisaría estaba tan gris y fría como siempre. El aire olía a desidia institucional, ambientador barato, café y papeles polvorientos. Todo transmitía una sensación de desesperanza. Me senté en una silla dura a redactar la denuncia, mientras Marina y Polina esperaban en el pasillo. ¿Así que cambiaron la cerradura sin avisar?, preguntó el oficial, un hombre de mediana edad con semblante cansado. Ese es el problema. Él se llevó todos los documentos, las escrituras del piso, mi pasaporte, el certificado de nacimiento de mi hija. Todo lo que había en la casa. El policía se frotó el puente de la nariz. Eso complica las cosas. Sin documentos demostrar la propiedad es difícil. Tomaremos su declaración y enviaremos a alguien a verificar. Pero tenga en cuenta que, si están empadronados oficialmente, desalojarlos no será sencillo. Pasará a ser un asunto civil, que debe resolverse en los tribunales. Lo entiendo, asentí. Pero, ¿cómo recupero mis documentos y nuestras pertenencias? Las cosas de mi hija. El pasaporte puede reponerse en el centro de servicios gubernamentales. Sobre el piso, el banco o el notario guardan copias. Recordé que, al comprar el apartamento, el banco exigió copias para la hipoteca. Tal vez aún las conservaran. Lo verificaré con el banco. Me levanté, sintiendo la tensión pulsar en mis hombros. ¿Entonces inspeccionarán el lugar? Sí, hoy mismo. Déjeme un número de contacto. Le dicté mi número, sintiéndome dividida. Por un lado, aliviada por contar con apoyo legal, por otro, viendo la apatía en sus ojos. Quizás para él estos dramas domésticos eran el pan de cada día. Al salir, encontré a Polina conversando con un hombre mayor, vestido con una chaqueta de camuflaje. Él gesticulaba animado y mi hija escuchaba fascinada. Entonces le grité al tipo, «Suelta el hacha ahora mismo». Y va y se me lanza encima, dijo el hombre, simulando un movimiento. «¿Y qué hiciste?», preguntó Polina, asombrada. «¿Qué otra cosa?». «Desarmarlo. En los paracaidistas nos enseñan rapidez y contundencia». «Wow, ¿fuiste paracaidista?». El hombre sonrió, iluminándose su rostro curtido, 30 años de servicio, ahora jubilado. Me acerqué. «Polina, no molestes al señor». «No es molestia», respondió él, levantándose y ofreciéndome la mano. «Vasily Kuzmich. Soy su vecino, vivo en el piso de enfrente. Ayer oí el alboroto, hoy los vi cambiar la cerradura. Vine a enterarme». «Un placer», dije, estrechándole la mano callosa y firme. «Victoria, ¿verdad? Llevamos 3 años de vecinos. Usted y su hija siempre mantuvieron el hogar impecable. Después empecé a ver extraños. Primero una mujer con niños, luego un tipo desaliñado. Pensé que eran visitas. Pero hoy, cambiar cerraduras, eso no está bien». Le conté en pocas palabras lo ocurrido. Su ceño se frunció con rabia. ¿Quieren quitarle el piso a una madre y a su niña? ¡Qué sinvergüenzas! He visto muchas atrocidades en zonas de conflicto, pero esta clase de traición, no. Esto no se puede permitir. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Qué podría hacer usted?, suspiré. Esto es cosa de abogados y tribunales. Eso ya lo veremos, dijo guiñándome un ojo. Para empezar, vigilaré el piso. Si pasa algo, le aviso enseguida. Además, puedo declarar lo que he presenciado. Y tercero, ¿quién sabe? Tengo amigos veteranos. Algo se nos ocurrirá. Su gesto de solidaridad me conmovió hasta las lágrimas. Gracias, Vasily Kuzmich. Él carraspeó visiblemente incómodo. No hay de qué. Crié a mi hija solo. Sé lo duro que es. Los vecinos deben apoyarse. Esa gente son carroñeros. Cuando salimos de la comisaría, sentí un leve alivio. Al menos no estaba sola. ¿A dónde ahora?
Preguntó Marina al abrir el coche. Al banco y luego al abogado. Contesté mientras ayudaba a Polina a subir. Después tendremos que comprar lo básico: ropa, cepillos de dientes, útiles escolares. Mamá, ¿vamos a recuperar mi conejito y mis libros?, preguntó Polina, mirándome con esperanza. Sentí el corazón encogerse. Claro que sí, mi amor. Quizás no enseguida, pero los recuperaremos. Tuve suerte en el banco. En sus archivos aún conservaban copias de todos los documentos: contrato de compraventa, certificado de propiedad, pasaporte catastral. Tras largas explicaciones y un sinfín de formularios, me los entregaron. La abogada, una joven de mirada aguda y voz firme, me devolvió de golpe a la realidad. Legalmente, es una situación compleja, dijo hojeando los papeles. El piso es suyo sin duda. Pero si su marido utilizó un poder notarial general para empadronar a sus familiares, expulsarlos no será fácil. Hay que revocar el poder y demandar para anular el empadronamiento. Le expliqué que la cerradura había sido cambiada y me impedían el acceso. Eso ya constituye una vulneración de su derecho de uso. Dije. Cierto, asintió ella. Pero sin orden judicial, la policía no forzará la entrada. ¿Qué puedo hacer entonces? Lo más sensato es interponer una demanda para restablecer sus derechos de propiedad y eliminar los obstáculos al uso del bien. Paralelamente, iniciar los trámites de divorcio y la partición de bienes. ¿Cuánto tiempo llevará?, pregunté angustiada. La abogada suspiró. En el mejor de los casos, 1 mes. En el peor, 6 meses o más si presentan recursos y dilatan el proceso. 6 meses. Sentí que iba a estallar. ¿Y mi hija y yo debemos deambular durante medio año mientras ellos disfrutan de mi casa? Lamentablemente, nuestro sistema judicial es lento, reconoció. Haré todo lo posible para acelerar el proceso. Quizás logremos medidas cautelares, prohibir operaciones sobre el piso, etc. Salí de la oficina abatida. Meses de litigios, gastos enormes en abogados, audiencias interminables. Mientras tanto, Dasha y su familia vivirían cómodamente en mi casa, usando mis cosas. La injusticia me hacía hervir de rabia. Esa noche, después de acostar a Polina en la habitación de Lena, Marina y yo nos sentamos en la cocina a terminar el té. Mi teléfono sonaba sin cesar. El nombre de Stepan aparecía una y otra vez. Rechacé cada llamada. Contesta, insistió Marina. Quizá descubra sus verdaderas intenciones. Con desgana respondí. Vika, por fin, la voz de Stepan sonaba inquieta. ¿Dónde estás? ¿Está bien, Polina? ¿Por qué te importa?, contesté con frialdad. Elegiste a tu querida hermana antes que a nosotras. No finjas ser el padre preocupado ahora. Escúchame, lo malinterpretaste. Dasha está pasando un momento difícil. Somos familia, debemos apoyarnos. Somos, tú y tu hermana. Perfecto, apóyala. Pero no a costa mía, ni del piso que yo pagué, ni del bienestar de mi hija. Nuestra hija, me corrigió. Yo quiero a Polina, lo sabes. ¿Así? Entonces, ¿por qué permitiste que tiraran sus juguetes? ¿Por qué cediste su cuarto a tus sobrinos? ¿Por qué enviaste a tu cuñado borracho a buscarla al colegio? Eso fue idea de Dasha. Yo no lo sabía. No mientas. Grité casi fuera de mí. Lo sabías perfectamente. Tomaste mis documentos, cambiaste la cerradura, usaste el poder notarial para empadronarlos. ¿Cómo pudiste? Confié en ti. Te abrí mi vida y mi hogar. Silencio. Luego su voz se volvió fría y calculadora. Vika, no dramatices. La situación es la que es. Dasha y su familia necesitan un lugar. Tenemos un piso grande. Un 2 habitaciones es demasiado para ti y Polina, pero perfecto para ellos. Hay un piso de una habitación nuevo, cerca del metro y con buena escuela. Basta, lo interrumpí. ¿Me estás sugiriendo cambiar mi piso que pagué durante 6 años, por un cuchitril para que tu hermana se instale en el mío? ¿Estás loco? Vika, no seas egoísta. Piensa en los demás. Dasha tiene 2 hijos, vosotras os apañaréis. No pude evitar reír. Amargamente. ¿Egoísta? Yo que pagué la hipoteca sola, trabajé en 2 empleos, reformé y AMVL con acento agudo todo. Yo que te acogí y te ofrecí un hogar, amor y estabilidad. Y tú que ahora nos echas. ¿Tú eres el altruista? Vika, estás demasiado emocional. Hablamos cuando te calmes. Y recuerda, Polina también es mi hija. Tengo derechos, colgué. Me temblaban las manos. Está amenazando con quitarme a Polina, susurré.
Ese desgraciados, murmuró Marina, golpeando la mesa. ¿Qué derecho? Nunca la adoptó legalmente. Es solo su padrastro. Pero para ella es su padre. Son cercanos. Y si de verdad lo intenta, no te adelantes, dijo Marina apretándome la mano. No vamos a permitir que se la lleve. Ni hablar. Al día siguiente me reuní con el oficial local. Lo noté incómodo. Visité el piso. Hablé con los ocupantes. Aseguran que todo es legal. Empadronamiento, cerradura. Dicen que usted accedió a un intercambio y luego se echó atrás. Eso es mentira, exclamé. Jamás acepté nada. Lo entiendo, respondió. Pero sin una resolución judicial no puedo desalojarlos. Sus documentos están en regla. Tendrá que demandar. Aquella tarde, Vasily Kuzmich me llamó. Victoria no se lo va a creer. Su marido y su hermana están sacando muebles. Trajeron un camión y unos mozos. Se lo están llevando todo. Corrí a buscar a Marina y le rogué que me llevara. Cuando llegamos el camión ya se marchaba. Salí corriendo y me topé con Vasily en el pasillo. Llegaron tarde, dijo con tristeza. Se llevaron casi todo. Intenté detenerlos. Amenacé con llamar a la policía. Pero el marido de tu cuñada, borracho, casi me ataca. Subí corriendo al 5º piso y toqué el timbre. Dasha abrió la puerta llevando mi bata y mi taza en la mano. Me miró con desprecio. El mobiliario. Sí, pensamos que como tú y Polina os vais al piso pequeño, no necesitaríais gran cosa. Nos quedamos con el resto. Los niños necesitan camas, armarios, escritorios. Has robado mis muebles, dije conteniendo apenas el temblor. Esto es robo. Un delito penal. Voy a denunciarte. Archívalos donde te plazca. Incluso en Estrasburgo, se burló ella con desdén. Stepan es tu marido, la propiedad es compartida, y como se están separando, se divide. Es perfectamente legal. Legal, repliqué acercándome. Ese mobiliario lo compré antes de casarme con Stepan. Tengo los recibos, testigos. ¿Y qué hay de las cosas de Polina? Su ropa, juguetes, libros, eso también es legal. Daria vaciló un instante, pero enseguida recuperó la compostura. Dejamos las cosas de la niña, están en esa caja de ahí. La abrí. Unos cuantos libros deslucidos, una muñeca vieja con un brazo roto, juguetes quebrados, ni rastro de ropa, útiles escolares ni sobre todo el conejito de peluche favorito de Polina. ¿Dónde está el resto?, pregunté con frialdad. Ni idea, se encogió de hombros. Empaquetamos lo que encontramos, lo demás, probablemente se tiró. En ese momento lo supe con total claridad. No estaba luchando solo por un apartamento. Iba a exigirles cuentas por cada objeto robado, cada lágrima de mi hija, cada humillación. Ya no se trataba de propiedad, era una guerra. Los días siguientes se convirtieron en un calvario burocrático. Oficinas, colas interminables, montañas de papeles. Recuperé mi documentación, interpuse demandas para recuperar el piso, denuncié el robo y solicité el divorcio. Sin Marina jamás habría resistido. Ella me llevó de un lado a otro, cuidó de Polina cuando fue necesario y me sostuvo tanto emocional como físicamente. ¿Cómo lo llevas?, me preguntaba cada noche. Cuando volvíamos agotadas. No hay opción, contestaba yo. A veces deseaba acurrucarme y llorar hasta el amanecer, pero no podía permitírmelo. Tenía que hacerlo por Polina, por nuestro futuro. 3 días después del saqueo, volvió a llamar Vasily Kuzmich. Victoria ha vuelto a suceder. Están renovando el apartamento, arrancando el papel pintado, levantando el linóleo. Entré fingiendo un problema de fontanería. El piso está destrozado, paredes peladas, suelos levantados, obreros por todas partes. Me quedé helada. ¿Renovando? ¿Por qué, si se suponía que era temporal? Quieren venderlo, añadió. Escuché a la hermana de tu marido decir que en un mes estaría todo listo, papeles incluidos, ya tienen comprador. Sentí como si me golpearan en el estómago. No solo lo habían ocupado. Planeaban vender mi apartamento. Cuando el tribunal comenzara a revisar el caso, ya podría estar transferido a un tercero. Y entonces, llamé inmediatamente a mi abogada. Tras escucharme con atención, respondió con firmeza. Debemos solicitar con urgencia una medida cautelar para congelar cualquier transacción inmobiliaria. Pediremos medidas de protección hasta que se dicte sentencia. Es la única forma de impedir la venta. Presentamos la solicitud al día siguiente. Ahora solo quedaba esperar la decisión del juez.
Cada día de demora podía costarnos el hogar. Polina se mantenía fuerte, aunque yo veía el esfuerzo que le suponía. Marina la ayudó a trasladarse a una escuela cercana. Las profesoras estaban recelosas, los niños distantes. Aún no había hecho amigos. Pero resistiríamos, porque no había alternativa. Los deberes los hacía en la mesa de la cocina cuando todos habían terminado de cenar. Dormía en una cama plegable, en el cuarto de Elena, y preguntaba constantemente por sus cosas, en especial por el conejito que la acompañaba desde los 3 años. «Mamá, ¿de verdad volveremos a casa? ¿Encontraremos mi conejito?», lo preguntaba casi cada noche, mientras la arropaba. «Claro que sí, mi amor», susurraba, besándole la coronilla. «Solo tenemos que esperar un poco más». Stepan llamaba casi todos los días, pero yo no contestaba. No había nada que discutir. Todo lo que haya que decir se dirá ante el juez. Pero un día me esperó a la salida del trabajo. Yo salía extenuada. Cuando lo vi apoyado en su coche, cerca de la entrada. «Vika, tenemos que hablar», dijo, adelantándose y extendiendo la mano. Me aparté de inmediato. «No me toques, todo lo que tengas que decir, dilo en el tribunal». «Venga ya, esto es absurdo. Abogados, tribunales, alguaciles. Podemos resolverlo como personas civilizadas». «¿Civilizadas?», solté una carcajada amarga. «¿Así llamas a echar a tu mujer y a tu hija de su casa? ¿O a empadronar a desconocidos sin mi consentimiento? ¿O tal vez cuando robaste nuestros muebles? ¿Eso te parece humano?». Él bajó la mirada dolido. «Estás exagerando. Son solo muebles, compraremos otros mejores. Ese apartamento de una habitación que mencioné está recién reformado, es moderno. A Polina le encantará. Polina será feliz en su habitación, en nuestro apartamento, con sus juguetes, sus libros y su vista al parque. No en un cuchitril en las afueras». Stepan suspiró. «Vika, entiéndelo. No hay otra opción. Daria y Gennady lo perdieron todo. Su edificio jamás se terminó. El dinero se esfumó, sus hijos necesitan un hogar, uno de verdad. ¿Nuestro apartamento?». Mi voz subió de tono. Varias personas se volvieron a mirar. «Ese piso es mío. Lo compré antes de conocerte. Estuve 6 años ahorrando, renunciando a todo para conseguirlo. ¿Con qué derecho se lo entregas a tu hermana?». «El derecho de la familia», contestó con calma. «Soy tu esposo. Daria es mi hermana. Somos una familia. Nos ayudamos mutuamente. Tú tienes techo, trabajo, dinero. Ella no tiene nada. Es injusto. Y el hecho de que nunca haya trabajado, que su marido sea un vago alcohólico, que sus hijos estén malcriados. ¿Eso te parece justo? ¿Por qué debemos Polina y yo pagar por su irresponsabilidad?». Stepan apretó los puños. En sus ojos se encendió un destello peligroso. «No hables así de mi hermana. Ella lo fue todo para mí. Cuando nos abandonaron, se convirtió en mi madre. Cuando me pegaban en el colegio, ella me defendía. Cuando enfermaba, ella me cuidaba. Le debo la vida». De pronto lo vi con otros ojos. No como un traidor o un cobarde, sino como un hombre roto, anclado en el pasado, incapaz de desligarse de su hermana. Para él, ella era el centro del universo. Yo solo era un accesorio, la mujer con un piso y la capacidad de ofrecerle comodidad. «Entonces vete con ella», dije en voz baja. «Cuídala, vive con ella. Pero déjanos en paz a mí y a mi hija. Devuélvenos nuestro hogar». «No», negó con la cabeza. «Eso no es negociable. O aceptas mi propuesta, el piso de una habitación y una compensación modesta, o todo se pondrá peor». «¿Peor?». Solté una carcajada amarga. «¿Qué puede ser peor?». «Muchas cosas», dijo con voz gélida. «Por ejemplo, podría solicitar la custodia de Polina. Los tribunales suelen favorecer al padre, especialmente si la madre no tiene vivienda estable y vive de prestado». Una oleada de ira y pánico me recorrió. «No te atreverías. Ni siquiera eres su padre biológico. Pero la he criado durante 3 años. Tengo casa, trabajo fijo y apoyo familiar. ¿Y tú qué tienes?». Jamás había sentido tantas ganas de golpear a alguien. Clavé las uñas en mis palmas para contenerme. «Jamás te llevarás a mi hija. Y jamás obtendrás ese piso. Vas a perder, Stepan. Recuérdalo». Sonrió con desprecio. «Ya veremos. Y cuando quieras puedes pasar a recoger tus cosas. Las dejamos en el trastero para que los obreros no se molestaran. Si es que encuentras algo que todavía sirva». Me di la vuelta y me marché, temiendo que, de quedarme un segundo más,
perdería el control. Esa misma noche me llamó Vasily Kuzmich. Victoria, no lo vas a creer, tu cuñada dio una fiesta de inauguración. Música a todo volumen, alcohol, invitados por todas partes. Les pedí que bajaran el ruido y su marido me insultó. Al final, tuve que llamar a la patrulla local. Temblaba de rabia. Una fiesta, en mi apartamento. Cada día se sienten más impunes, continuó el vecino. Y esta mañana vi a los niños tirando cosas por el conducto de basura. Parecían juguetes y libros. Intenté detenerlos, pero salieron corriendo. Quizás deberías revisar. Puede que tiraran algo valioso. Llamé de inmediato a Marina y media hora después estábamos frente al edificio. Tuvimos que tocar en casa de la vecina de abajo, explicarle la situación y pedir permiso para revisar su contenedor. Para mi sorpresa, accedió e incluso nos ayudó. Y allí, entre restos de comida y servilletas sucias, encontré el conejito de Polina. Le habían arrancado las orejas, los ojos de botón se habían perdido. El relleno asomaba por un enorme tajo en el vientre. Cerca había libros infantiles destrozados, fotos de nuestro álbum familiar, recuerdos valiosos. Apreté el peluche mutilado contra mi pecho, llorando de impotencia, de rabia, de dolor al imaginar lo importante que era para mi hija. Marina me rodeó con el brazo. Los vecinos observaban con una mezcla de compasión y tristeza que hacía aún más insoportable el momento. «Monstruos», murmuró una anciana. «En mis tiempos nadie osaría arrebatarle lo último a un niño. No pasa nada. Le compraré otro conejito», dije entre sollozos. «El más bonito. Y recuperaré nuestro piso. Cueste lo que cueste». Vasily Kuzmich, que también buscaba en la basura, entrecerró los ojos. «Sabes, no solo lo vas a recuperar. Vas a lograr que se arrepientan de habértelo quitado. Tengo un plan». Subimos a su casa y con un té fuerte en la mano empezó a explicármelo. Era un plan audaz, al límite de la legalidad. Pero posible. «Verás», murmuró inclinándose. «Están haciendo reformas, ¿no? Paredes desnudas, suelos arrancados. Y ya sabes lo que puede pasar durante las reformas: accidentes, tuberías rotas, fallos eléctricos. ¿Sugieres una inundación?» me tensé. «¿Y los vecinos de abajo?» «No, nada tan burdo», sonrió astutamente. «La electricidad, por ejemplo, una cosa es cuando vive el propietario legal, otra muy distinta, cuando ocupantes ilegales hacen obras sin permisos incumpliendo todas las normas, si la inspección lo descubre». «¿Y cómo nos ayuda eso a recuperar el piso?», dudé. «Directamente, no. Pero los agotará, los obligará a irse por propia voluntad. Créeme, en los 90 vi muchas tomas fraudulentas, sé cómo desgastarlos». Marina, que permanecía callada, se animó. «Sabes, no es mala idea. Erosionarles la moral, empujarlos al límite. Que comprendan que el piso solo les traerá desgracias». Yo vacilé. No quería rebajarme a su nivel. Pero me habían dejado sin alternativa. Habían robado mis muebles, arrojado las cosas de mi hija, amenazado con quitármela. No era solo un pleito por propiedad, era una lucha por sobrevivir. «¿Qué propones exactamente?», pregunté. El anciano sonrió. «Primero, recopilar pruebas. Yo ya llevo un registro. ¿Cuándo hacen ruido pasada la hora permitida? ¿Cuándo organizan fiestas? ¿Cuándo dejan escombros en el pasillo? Todo con fechas, horas y testigos. Luego, denunciamos policía, inspección de vivienda, sanidad, administración del edificio. Simultáneamente, interponemos la demanda de desalojo y bloqueamos cualquier movimiento registral del piso». «Eso ya lo presentamos», asentí. «Perfecto. Ahora necesitamos a los vecinos, una queja colectiva, por ruidos, suciedad, obras ilegales. Yo me encargo de hablar con todos. Y un último detalle». Bajó aún más la voz. «Avisar a los obreros de que el dueño se opone a la reforma y que se esperan embargos. La mayoría trabaja en negro. En cuanto huelan problemas, saldrán corriendo». Era arriesgado, pero no veía otra opción. El camino legal podía tardar meses, quizá años. Para entonces, Daria y Gennady habrían terminado la reforma y vendido el piso, incluso con una firma falsificada. «De acuerdo», afirmé con determinación. «Lo haremos a tu manera, pero con una condición: nada ilegal. Solo métodos legales, denuncias, escritos, presión pública». «Por supuesto», asintió Vasily Kuzmich, y entornó los ojos con picardía. «Todo dentro de la ley, con un poco de creatividad.
Así comenzó una verdadera guerra de guerrillas. Al día siguiente ya estaba en marcha. Vasili demostró ser un estratega nato, metódico, obstinado y sorprendentemente ingenioso. Lo primero que hizo fue visitar a todos los vecinos, contar mi historia y reunir firmas para una queja colectiva. Para mi sorpresa, la mayoría mostró solidaridad, indignados especialmente por lo ocurrido con las cosas de Polina. «Tenemos hijos y nietos», murmuraban las ancianas, moviendo la cabeza. «¿Cómo alguien puede tirar los juguetes de un niño?». Mientras tanto, yo seguía mi lucha legal, audiencias, recursos, recopilación de pruebas. Mi abogada me advirtió que el caso era complejo, pero no perdido. La clave era demostrar que yo jamás consentí el empadronamiento de extraños y que el poder notarial usado por Stepan no lo autorizaba. Pero la venta del piso era lo que más me angustiaba. «El juez revisará la medida cautelar la próxima semana», suspiró la abogada. «Hasta entonces no podemos hacer nada». Una semana. Suficiente para falsificar papeles y vender el piso a un testaferro. Y después, demostrar la nulidad. Casi imposible. Cuando Vasili supo de mi miedo, resopló. «Tranquila, ya hablé con los obreros». Les insinuó que el propietario se oponía a la reforma y que pronto habría desahucio. Entraron en pánico, temerosos de no cobrar. Solo 2 aparecieron al día siguiente. Los demás se excusaron con enfermedades. «Pero eso solo retrasará un poco», comenté. Dudosa. «No queremos detenerlos, sino complicarles la vida», dijo el anciano, con ojos brillando de astucia. Resultó que Vasili había sido ingeniero militar y conocía al dedillo los sistemas de los edificios. Sabía dónde estaban los cuadros eléctricos, las llaves de paso, cada punto vulnerable. «Mañana a las 5 de la mañana», murmuró en tono conspirativo. «Se cortará el agua. Una avería en el montante general. Ya avisé a los vecinos, están dispuestos a soportarlo por la causa». «¿Y eso es legal?», pregunté alarmada. «¿Por qué no habría de serlo?», sonrió. «Como residente más antiguo, tengo derecho a cortar el suministro en caso de emergencia y créeme, mañana la habrá». Esa misma noche llamó a Marina, eufórico. «Salió perfecto», anunció. El agua se cortó en plena obra, justo cuando preparaban el adhesivo para los azulejos. La mezcla se endureció, las herramientas se arruinaron. Los obreros explotaron de ira y se marcharon. Daria y su marido pasaron todo el día sin agua. La reparación de la fontanería llevó más tiempo del previsto. Pero eso no fue más que el principio. La siguiente fase consistió en constantes inspecciones por parte del inspector distrital, la autoridad de vivienda e incluso Rospotrebnadzor. Todas ellas se originaron en denuncias anónimas de vecinos que se quejaban de ruidos, suciedad y supuestas violaciones del código de edificación. «Agótalos con inspecciones, multas y advertencias formales», me explicó Vasili Kuzmich. «Hazels ver que este apartamento le saldrá carísimo». Una semana después, llegó por fin una buena noticia. El juez dictó la prohibición de realizar cualquier transacción sobre mi apartamento hasta que se resolviera el proceso judicial. De este modo, Stepan y su hermana no podrían venderlo, por mucho que lo intentaran. Mientras tanto, Polina empezaba poco a poco a adaptarse a su nueva vida. Marina le compró un conejo de peluche nuevo, no era idéntico al original, pero sí muy tierno. La niña sonrió al recibirlo, aunque seguía añorando sus cosas y su habitación. «Mamá, ¿cuándo volveremos a casa?», me preguntaba cada noche. «Pronto, cariño», le respondía yo, aunque en el fondo no estaba tan segura. Un día, de camino a casa tras el trabajo, vi estacionado frente a nuestro edificio un camión de mudanzas que reconocí al instante, el mismo que habían utilizado para llevarse mis muebles. Sentí un vuelco en el corazón. Estarían intentando deshacerse de todo definitivamente. Corrí hacia la entrada y me topé con los operarios que sacaban un gran sofá, mi sofá, el que había comprado tras meses de ahorrar, antes de casarme. «¡Alto!», grité. «¿A dónde creen que llevan eso?». Los hombres se detuvieron, desconcertados. «Solo cumplimos órdenes. Esto ya está pagado». «¿Pagado por quién?», exigí saber. «Ese sofá es mío. Se están llevando propiedad robada». En ese momento apareció Gennady, el marido de Daria, desaliñado y con un fuerte olor a alcohol. «¿Qué tanto gritas?», refunfuñó. «Ya no es tuyo». «Lárgate». «Esto es mío», insistí, bloqueando el paso a los operarios.
No voy a permitir que se lo lleven. Voy a llamar a la policía. Saqué el teléfono y marqué 112 de forma deliberada. Los trabajadores intercambiaron miradas inquietas. Claramente no querían verse involucrados en un escándalo. Emergencias, ¿cuál es su? No pude terminar. Gennady me arrancó el teléfono y lo estrelló contra el suelo. La pantalla se hizo añicos. Te he dicho que te largues. Gruñó, avanzando hacia mí con los puños cerrados. Retrocedí. El corazón desbocado de puro terror. Era el doble de grande que yo y borracho como estaba, parecía capaz de cualquier cosa. Oye, soldado, ¿qué crees que haces amenazando a una mujer? La voz familiar sonó a mi espalda. Vasily Kuzmich se acercó con calma llevando una bolsa de lona en la mano. A pesar de su edad, se movía con la precisión inconfundible de un militar. No es asunto tuyo, viejo, le espetó Gennady. Lárgate. No alcanzó a terminar la frase. Con una rapidez asombrosa, Vasily le retorció el brazo por detrás y lo empujó contra la pared. Esto es lo que va a pasar, le dijo en voz baja, aumentando la presión. Te disculparás con la señora. Pagarás el teléfono y dejarás que los operarios se marchen con las manos vacías. De lo contrario, te rompo el brazo, y a mi edad lo justificarán como demencia senil. ¿Entendido? Gennady gimió de dolor. No te oí, insistió Vasily presionando aún más. Lo entiendo, suéltame. El anciano lo soltó. Frotándose el brazo, Gennady retrocedió con el rostro desfigurado de rabia, pero no se atrevió a replicar. Lo siento, murmuró. Pagaré el teléfono. Y los muebles se quedan, añadió Vasily. De acuerdo. Escupió Gennady. Chicos, cancelad el trabajo. Se acabó. Los operarios, visiblemente aliviados, devolvieron el sofá al edificio y desaparecieron. No creas que esto ha terminado. Masculló Gennady mientras se marchaba. Stepan se encargará de ti. Cuando quedamos solos, me volví hacia Vasily. Muchísimas gracias. Pero, ¿cómo lograste eso? Él sonrió. Fuerzas aerotransportadas, querida. No solo nos enseñaban a pelear, sino a proteger a los más débiles. Ese tipo es como una mosca frente a un elefante, aunque tenga 30 años menos. Esa noche le conté todo a Marina. Están fuera de control, exclamó horrorizada. ¿Y si Vasily no hubiera estado allí? ¿Y si te hubiera golpeado? No lo sé, admití. Probablemente lo habría hecho. Estaba borracho y furioso. Tenemos que actuar rápido. Marina se levantó de un salto. Voy a llamar al abogado. Tras escuchar mi relato, el abogado recomendó denunciar de inmediato por intento de robo y amenazas de agresión. Fortalecerá mucho tu caso, sobre todo si hay testigos. Tengo a Vasily Kuzmich y quizás los operarios, aunque no sé si querrán declarar. Con un testigo basta. Más aún si es un veterano respetado. Al día siguiente presenté la denuncia. El oficial de la comisaría, que ya conocía mi situación, suspiró. Esto se está poniendo peligroso. Ese Gennady es problemático, sobre todo cuando bebe. Por favor, ten cuidado. Esa noche, Vasily me llamó visiblemente alterado. Victoria, ¿estás en casa? Tenemos una emergencia. Tu apartamento está en llamas. ¿Qué? Casi dejé caer el teléfono. No te asustes. Los bomberos ya están allí. Pero hay mucho humo. Al parecer por un fallo eléctrico. Ya te dije que esas reformas chapuceras acabarían mal. Rogué a Marina que me llevara. Al llegar, la calle estaba repleta de luces intermitentes, camiones de bomberos, ambulancias, coches patrulla. Los vecinos permanecían fuera, muchos en bata o pijama. ¿Qué ha pasado? Corrí hacia Vasily, que observaba la escena con calma. Cortocircuito, explicó. Los obreros manipularon el cableado y ¡boom! Primero se incendió la pared del pasillo, luego un armario. Después el sofá. Ese sofá que intentaron llevarse ha quedado reducido a cenizas. Hizo una pausa. ¿Y el resto del apartamento? No mucho mejor. Los bomberos lo empaparon todo. Está cubierto de hollín y huele a humo. Me tapeé con acento agudo la boca. Mi apartamento. Lo único que me quedaba. Lo que tanto había defendido. ¿Dónde están ellos? Pregunté, buscando a Daria y su familia. Allí, señaló Vasily hacia la ambulancia. Gennady sufrió quemaduras leves, un golpe en la cabeza y un ataque de nervios. Los niños estaban ilesos, estaban en el colegio cuando ocurrió. En ese momento, Stepan apareció entre la multitud. Al verme, corrió hacia mí. Tú, me gritó señalándome con el dedo. Esto ha sido cosa tuya.
Provocaste el cortocircuito. Retrocedí un paso. ¿Estás loco? Ni siquiera estaba allí. No mientas, vociferó sacudiéndome por los hombros. Dijiste que te vengarías. Tú provocaste el incendio. Suéltame. Vasily apartó bruscamente a Stepan. ¿Estás loco? ¿Golpear a una mujer? ¿Y tú?, le gritó Stepan. Tú eres su cómplice, viejo. Stepan estaba fuera de sí. Los haré encerrar a los dos. Por daños y por incendio provocado. Un policía se acercó. ¿Qué ocurre aquí? Basta de gritos. Stepan me señaló. Ella inició el fuego. Por despecho, mi hermana y yo vivíamos allí y quiere echarnos. El agente se volvió hacia mí. ¿Es cierto? Claro que no, exclamé. Estuve en el trabajo todo el día y luego en casa de una amiga. Ni siquiera tengo llaves. Cambiaron la cerradura. ¿Y usted quién es?, preguntó el oficial a Vasily. Soy vecino. Puedo confirmar que el incendio fue causado por un cableado defectuoso. Los obreros ignoraron toda normativa. Yo mismo los advertí. El policía suspiró. Vamos a investigarlo. Nadie se mueve hasta que tomemos declaración. En ese momento, un bombero salió del edificio, cubierto de hollín. El apartamento está en condiciones deplorables, quemado, empapado. Es inhabitable. Habrá que secarlo, renovarlo por completo y cambiar toda la instalación eléctrica. Stepan se quedó pálido. ¿Cómo que no podemos quedarnos? ¿Dónde vamos a vivir? El bombero se encogió de hombros. No es mi problema. Pero es demasiado peligroso quedarse. Han tenido suerte de no resultar heridos. Observé la escena como si estuviera sumergida en una neblina. Por un lado, la destrucción me destrozaba. Por otro, los intrusos se habían quedado sin refugio. Su plan se había venido abajo. Vasily me condujo a un lado. Bueno, murmuró. Se han castigado solos. Reformas chapuceras. Jugaron con fuego literalmente. Pero el apartamento. Las lágrimas me inundaron los ojos. Sigue en pie, dijo con firmeza. Las paredes y la estructura están intactas. Todo lo demás se puede reemplazar. Ahora tienes pleno derecho a exigir compensación a los responsables. Señaló a Stepan, que discutía con la policía, y a Daria, sentada en un banco con una bolsa de papel cubriéndole la cara, mientras los niños se abrazaban, confusos y asustados. De pronto sentí un alivio inesperado, como si me quitaran un enorme peso de encima. Sí, el apartamento estaba dañado. Sí, habría que emprender una larga reforma. Pero aquella gente jamás podría volver a vivir allí. Su plan había fracasado. Se habían autoexpulsado. ¿Sabe, Vasily Kuzmich?, dije suavemente. Quizás la justicia sí exista después de todo. Tras el incendio, los acontecimientos se precipitaron. La inspección determinó que la causa había sido un cableado defectuoso. Los obreros carecían de licencia y ni siquiera estaban contratados formalmente. Daria los había contratado de manera ilegal, sin contrato alguno, una violación grave de las normas de seguridad contra incendios, declaró el inspector examinando los restos calcinados. Yo contemplaba las ruinas, conteniendo el llanto, paredes ennegrecidas, techos empapados, el penetrante olor a humo impregnándolo todo. Y el vacío, sin muebles, sin recuerdos, nada que hiciera de aquel lugar un hogar. No te preocupes, dijo Vasily, apoyando una mano reconfortante en mi hombro. La estructura está intacta. Todo lo demás se puede restaurar. Pero las reformas costarán cientos de miles, respondí. Ahí es donde se pone interesante, replicó él, entrecerrando los ojos con complicidad. Por ley, los responsables del daño deben indemnizarte. Eso incluye a tu marido y a su hermana. El abogado que nos acompañaba asintió. Exacto. Y ahora tenemos todas las bases legales para acelerar el desalojo. Obras no autorizadas, violaciones de seguridad, daños materiales. Son argumentos contundentes a tu favor. El juez tuvo en cuenta todos estos hechos y adelantó la audiencia, prevista inicialmente para un mes después. Mientras tanto, la familia de Daria estaba acorralada. El apartamento era inhabitable. Alquilar otro lugar resultaba caro y por lo que se veía apenas les quedaban recursos. Todo lo habían invertido en aquella reforma fallida. Stepan empezó a comprender que su plan había fracasado. Me llamó varias veces para llegar a un acuerdo, pero me negué a hablar con él directamente. Cualquier negociación debe pasar por mi abogado. Ofrecen un acuerdo, me dijo el abogado tras conversar con Stepan. Se irán,
Renunciarán a toda reclamación sobre el apartamento y tú no exigirás indemnización. Además, devolverán los muebles que se llevaron. Solté una carcajada amarga. Sí, claro. Stepan asegura que la mayoría de los muebles se dañaron durante el transporte o el almacenamiento y que son irreparables. ¡Qué conveniente!, murmuré. Lo más probable es que ya los hayan vendido. ¿Cuál es tu decisión? Rechazamos la oferta. Reflexioné. El proceso judicial podía alargarse y no había garantía de recuperar la totalidad de los daños. Pero había un principio en juego. Después de todo lo que hicieron, no podía permitir que se marcharan impunes. No hay acuerdo, dije con firmeza. Que paguen la indemnización completa y devuelvan los muebles o me reembolsen su valor. El abogado sonrió. Lo sospechaba. Y francamente estoy de acuerdo. Deben rendir cuentas. La audiencia se celebró 2 semanas después. Estaba tan nerviosa que no pude probar bocado aquella mañana. Marina llevó a Polina al colegio y luego me acompañó al juzgado. Vasily Kuzmich también acudió, impecable con su traje y sus medallas, imponente y digno. Stepan y Daria llegaron demacrados y tensos. Gennady no se presentó, probablemente para evitar un escándalo. La vista duró varias horas. Declararon vecinos que confirmaron que yo nunca había consentido que nadie se instalara y que, en la práctica, me habían expulsado de mi propio hogar. Vasily relató con detalle cómo Gennady me había amenazado y destrozado mi teléfono. El perito explicó que el incendio se originó por las obras ilegales y mal ejecutadas. Mi abogado presentó documentos que demostraban que el apartamento había sido adquirido antes del matrimonio y, por tanto, era mi propiedad exclusiva. Además, el poder notarial que Stepan había utilizado no le autorizaba a registrar a otras personas en esa dirección. El abogado de Stepan intentó argumentar que yo había accedido a un intercambio de propiedades, pero carecía de cualquier prueba que respaldara tal afirmación. Todo era un mero rumor. Cuando la jueza se retiró a deliberar, el silencio se adueñó del pasillo del juzgado. Yo permanecía sentada, con la mirada fija en un punto, incapaz de articular palabra. Marina me sostenía la mano, mientras Vasily Kuzmich recorría el corredor de un lado a otro, lanzando miradas furiosas hacia Stepan y Daria, que aguardaban en el extremo opuesto. Finalmente, la jueza regresó y todos volvimos a ingresar en la sala. Mi corazón latía con tal fuerza que apenas podía oír sus palabras. Pero capté lo esencial. El tribunal concede íntegramente la demanda de Victorilla Andreevna Sokolova. Se declara ilegal la ocupación por parte de personas ajenas. Se ordena a los demandados Stepan Nikolaevich Voronin, Daria Nikolaevna Samoilova y a sus familiares desalojar la vivienda en un plazo máximo de 3 días y abonar a la demandante una compensación por los daños materiales. La suma fijada por la jueza me hizo estremecer. Era considerable. Suficiente para renovar por completo el apartamento y reemplazar todo el mobiliario. Apelaremos, exclamó el abogado de Stepan. Está en su derecho, respondió la jueza con serenidad. Sin embargo, la orden de desalojo surte efecto inmediato, independientemente de cualquier apelación. Al salir de la sala, me derrumbé en un llanto incontenible, lágrimas de alivio, de alegría y de liberación. Marina me abrazó con fuerza. Vasily Kuzmich me dio unas palmadas torpes en el hombro. La abogada sonreía radiante, como si fuera su propia victoria. Lo logramos, dijo. Se ha hecho justicia. Stepan se me acercó cuando estaba a punto de marcharme. Vika, comenzó con evidente incomodidad. Solo quería decir, no, lo interrumpí alzando la mano. No digas nada. Limítate a acatar la sentencia. Desocupa mi apartamento y aléjate de mi vida. ¿Y Polina?, preguntó con una tristeza sincera en la voz. Me encariñé mucho con ella. Me ve como a su padre. Vacilé unos instantes. A pesar del dolor y el resentimiento, sabía que Polina lo quería de verdad. Para ella, él era el único padre que había conocido. Si deseas verla, podrás hacerlo. Pero solo en mi presencia y únicamente si ella así lo quiere. Nada de visitas nocturnas ni salidas sin mí. Él asintió, agradecido incluso por esa mínima concesión. Gracias. Lamento que las cosas hayan terminado así. Yo también, respondí con sinceridad. Pero tú tomaste tu decisión. 3 días después,
Los alguaciles nos acompañaron a Marina y a mí para verificar que Daria y su familia hubieran abandonado el piso. Para mi sorpresa, se habían marchado voluntariamente sin esperar al desalojo forzoso. El apartamento estaba vacío. Un espectáculo desolador. Paredes ennegrecidas, suelos destrozados y un persistente olor a humo. Bueno, ahora empieza la diversión, la reforma. Suspiré, inspeccionando los daños. Saldremos adelante, dijo Marina con determinación, arremangándose. Primero limpiamos todo a fondo y luego decidiremos los siguientes pasos. Durante la obra, Polina y yo nos instalamos en casa de mi madre. La indemnización recuperada de Stepan y Daria cubrió los gastos de la reforma e incluso permitió amueblar de nuevo la vivienda. Por supuesto, tuve que supervisar de cerca a los trabajadores, pero el resultado valió la pena. El apartamento quedó transformado, aún mejor que antes, y entonces descubrimos algo inesperado. Mientras los obreros retiraban el papel quemado de la habitación infantil, hallaron, detrás de un rodapié suelto, un peluche, el conejo de Polina que creíamos perdido para siempre. Estaba en un estado lamentable, sucio, con una pata rota, pero seguía siendo reconocible. ¿Puedes creer que lo hayan escondido detrás del rodapié?, le comenté a Marina. Seguro que Polina lo escondió para que los otros niños no lo encontraran. ¡Qué niña tan lista!, asintió Marina. ¿Y qué piensas hacer? ¿Tirarlo? De ningún modo. Lo llevaré a un restaurador especializado en peluches. Hay verdaderos artistas que hacen milagros. Polina se pondrá feliz de recuperar a su viejo amigo. Y así fue. 2 semanas después, cuando le devolví el conejo restaurado, Polina rompió a llorar de alegría y lo abrazó durante un buen rato. ¿Ha vuelto? Igual que nosotras, repetía, radiante. Regresar al apartamento renovado se sintió como una auténtica celebración. Hicimos una pequeña fiesta de inauguración, pastel, champán para los adultos y refresco espumoso para Polina. Por los nuevos comienzos, brindó Marina alzando su copa. Y por los viejos amigos, añadí yo. Mirando a Vasily Kuzmich, que había venido a felicitarnos, el anciano sonrió con timidez, poco acostumbrado a los momentos emotivos. Bueno, no hace falta tanto alboroto, farfulló. Los vecinos están para ayudarse, sobre todo en los momentos difíciles. Polina corrió a abrazarlo. Gracias por salvar a mamá del hombre malo. ¿Pero qué dices, pequeña?, respondió, visiblemente turbado, acariciándole la cabeza. No podía quedarme de brazos cruzados. En el ejército nos enseñaron, jamás abandonar a los tuyos. Y ahora tú eres de los míos. Esa noche, tras acostar a Polina, feliz pero agotada en su habitación recién pintada, me quedé largo rato en la cocina, contemplando las luces de la ciudad. A pesar de todo lo vivido, me sentía en paz. Pensé en lo extraña que es la vida, como aquellos en quienes más confías pueden traicionarte, y cómo completos desconocidos aparecen para tenderte la mano en el momento más necesario. Cómo, a veces pierdes algo valioso solo para ganar algo mucho más importante. Autoconfianza, verdaderos amigos y la certeza de que eres capaz de protegerte a ti misma y a tu hija. Stepan siguió visitando a Polina durante un tiempo. Al principio ella se alegraba, pero poco a poco su entusiasmo fue apagándose. Ya no es el mismo, me explicó. Ya no es tan divertido. No le dije que no era Stepan quien había cambiado, sino que, por fin, había caído la máscara que había llevado durante nuestra vida juntos. Polina, inteligente como era, terminaría comprendiéndolo por sí sola. Vasily Kuzmich, en cambio, se convirtió en visitante habitual. Primero venía solo a ver cómo estábamos. Luego empezó a traerle pequeños dulces a Polina. Después se quedaba a tomar té. Y sin darnos cuenta, se transformó en el abuelo que mi hija nunca tuvo. ¿Sabes qué es lo más importante en la vida?, me preguntó una tarde mientras tomábamos té y Polina le mostraba sus dibujos. No son las cosas, ni los pisos, ni siquiera el dinero. Son las personas, aquellas que permanecen a tu lado en los malos momentos, las que se preocupan de verdad. Asentí, observando a mi hija relatar emocionada la historia de su nuevo libro. Sí, las personas. Eso es lo que importa. Personas auténticas, con corazón y sentido de la justicia. ¿Y el apartamento? Solo son paredes. Lo esencial era que, dentro de ellas, había vuelto la felicidad. Ha pasado un año desde que Polina y yo regresamos a casa.
La vida encontró un nuevo ritmo, distinto pero sereno, sin Stepan, pero con nuevos amigos y renovada alegría. Polina empezó segundo grado y, para mi sorpresa, descubrió una pasión por la pintura. Tenía un talento natural. Sus paisajes en acuarela fueron enviados por su profesora a un concurso municipal y obtuvo el segundo lugar. Me llenó de orgullo ver a mi hija florecer, recuperar la alegría y la ligereza que le habían sido arrebatadas. En el trabajo, también llegaron buenas noticias. Fui ascendida a jefa de contabilidad. El nuevo cargo no solo implicaba un aumento de sueldo, sino también un horario más flexible. Ahora, podía recoger a Polina yo misma, sin recurrir a cuidados extra ni depender de amistades. Stepan continuó visitando durante un par de meses, intentando recomponer la relación con Polina. Pero con el tiempo, las visitas se hicieron cada vez más esporádicas hasta desaparecer. Un día me llamó para decirme que se mudaba a otra ciudad por un nuevo empleo. No quise saber más detalles. Lo importante era que Polina lo aceptó con calma. ¿No te da pena que Stepa se vaya?, le pregunté suavemente. Ella se encogió de hombros. No, ya no es el mismo. Además, ahora tengo al abuelo Vasia. Abuelo Vasia. Así empezó a llamar Polina a Vasili Kuzmich, para su inmensa y tímida felicidad. El viejo paracaidista se había convertido, sin proponérselo, en parte de nuestra familia. Venía casi todos los días, traía pasteles recién hechos, arreglaba desperfectos, o simplemente se sentaba a tomar té y conversar. Adoraba a Polina, la mimaba con moderación, le contaba anécdotas inofensivas de su vida militar, le enseñó a jugar ajedrez y la llevaba al parque los domingos. Una noche, después de acostar a Polina y mientras compartíamos té en la cocina, le pregunté, ¿por qué decidiste ayudarnos aquella vez? Apenas éramos vecinos, prácticamente desconocidos. Él giró la taza entre sus manos y reflexionó. ¿Sabes? Cuando era joven y estaba en el servicio, una vez salvé a un compañero. Íbamos por un sendero de montaña y un recluta resbaló, cayendo a un barranco, quedó colgado de un arbusto a punto de precipitarse. Todos se paralizaron. Yo no lo pensé, bajé y lo saqué de allí. Tiempo después, ese mismo muchacho me cargó fuera del combate cuando me hirieron. ¿Sabes lo que me dijo? Un buen acto merece otro. Palabras sencillas. Pero nunca las olvidé. Bebió un sorbo y continuó. Es igual ahora. Cuando ves una injusticia, no puedes mirar hacia otro lado. No puedes pensar, no es mi problema o ya se las arreglarán. Hoy ayudas tú, mañana alguien te ayuda a ti. Así es como el mundo se mantiene unido. Sus palabras me conmovieron profundamente. Comprendí que quería vivir con esa misma filosofía. No ignorar el dolor ajeno. Ofrecer ayuda siempre que esté en mi mano. Pronto tuve la oportunidad de hacerlo. Se mudó al edificio una vecina nueva. Una joven con un niño pequeño. Era delgada, pálida, siempre mirando por encima del hombro. Una noche escuché gritos y sonidos de forcejeo en su piso. No dudé. Llamé a la policía. Descubrí que su exmarido, ebrio, había irrumpido y la estaba golpeando. El niño, de apenas 3 años, se escondía temblando bajo la cama. La policía llegó rápidamente y se lo llevó. Al día siguiente, fui a tocar su puerta para ver cómo estaba y si necesitaba algo. Así conocí a Natasha. Había huido de un matrimonio violento en otra ciudad, intentando empezar de nuevo, sin dinero, sin trabajo, y su ex la había localizado. Casualmente tenemos una vacante de asistente en contabilidad. Le ofrecí, sorprendida de mi propia determinación. Si te interesa, puedo recomendarte. Y para tu hijo, podríamos conseguirle plaza en el mismo grupo extraescolar que Polina. Natasha rompió a llorar, llena de gratitud. Supe entonces que había hecho lo correcto, tal como Vasili Kuzmich había hecho conmigo. Se incorporó a la oficina poco después y demostró ser una trabajadora excelente. Su hijo Dima empezó en el mismo grupo que Polina, y los niños se hicieron amigos enseguida. Cuando el exmarido volvió a aparecer, se encontró no solo con la patrulla de policía que yo había llamado, sino también con Vasili Kuzmich, quien le dejó claro que en nuestra casa no se toleraba la violencia contra mujeres ni niños. El hombre no volvió jamás. 6 meses después, recibí una carta de Daria. Sí, la misma Daria,
la hermana de Stepan que había intentado arrebatarme el apartamento. Tardé mucho en decidirme a abrirla, pero la curiosidad terminó venciendo. Victoria, he reflexionado mucho antes de escribirte, pero siento que debo hacerlo. Quiero pedirte perdón por todo lo que hicimos. No hay justificación posible para nuestras acciones. Gennady y yo nos hemos separado. Él ha caído por completo en el alcoholismo. Los niños viven conmigo. Trabajo como dependienta. Llevamos una vida modesta, pero honesta. Stepan me ayuda un poco, pero ahora tiene su propia vida. Sé que probablemente no me perdonarás y no te lo pido. Solo quería que lo supieras. Reconozco mi culpa y lamento profundamente todo lo ocurrido. Leí la carta varias veces, intentando descifrar qué sentía. Ira, no. Se había desvanecido. Tal vez también el resentimiento había desaparecido. Solo quedaba una tristeza serena ante la capacidad humana de hundirse tan bajo y recuperar la lucidez cuando ya es demasiado tarde para reparar el daño. Le respondí de forma breve. Daria, acepto tus disculpas. La vida ha puesto cada cosa en su lugar. Te deseo lo mejor a ti y a tus hijos. Nunca volvimos a hablar, pero conocidos en común me contaron después que ella realmente había cambiado. Dejó la bebida, empezó a tomarse en serio su trabajo y se dedicó a cuidar de sus hijos. Tal vez nuestra historia le sirvió de lección. ¿Quién sabe? Stepan, sin embargo, era un asunto mucho más complejo. Un año después de marcharse, apareció inesperadamente en la puerta de casa. Tenía un aspecto abatido, derrotado. ¿Puedo pasar?, preguntó con timidez. Lo dejé entrar, más por curiosidad que por compasión. ¿Cómo estás?, inquirió con torpeza, mirando a su alrededor como si no reconociera el apartamento. Había cambiado tras la reforma, ahora era más luminoso, espacioso y acogedor. Polina debe haber crecido mucho, comentó. Sí, así es. Está en su clase de arte. Volverá en una hora. Quisiera verla, murmuró, clavando la mirada en el suelo. Evitando mis ojos, si me lo permites. ¿Para qué, Stepan? Crucé los brazos. Desapareciste durante un año entero. Ni una llamada, ni una postal de cumpleaños. Ella aprendió a vivir sin ti. Lo sé, suspiró. Lo arruiné todo contigo y con ella. Pero las extraño tener una familia de verdad. ¿Y tu hermana? ¿No era ella tu familia? Esbozó una sonrisa amarga. Daria. Me exprimió hasta dejarme seco y cuando perdí el trabajo y ya no podía mantenerla. Me dijo que ya no le servía para nada. Solo pude negar con la cabeza. La vida a veces impone lecciones duras, pero justas. Lo siento, Stepan. Tú tomaste tu decisión hace un año y todos tuvimos que asumir las consecuencias. Lo entiendo, respondió levantando la vista con los ojos llenos de dolor. No pido lo imposible. Solo quiero verla de vez en cuando. La quiero de verdad. Dudé. Pese al daño que nos había causado, no podía negar que, en algún momento, había sido un buen padre para mi hija. Y quizás esa faceta suya, el padre afectuoso, no el esposo infiel, merecía una segunda oportunidad. De acuerdo, dije al fin. Puedes verla, pero solo si ella quiere. Y nada de promesas que no puedas cumplir. Asintió, agradecido incluso por esa pequeña concesión. Para mi sorpresa, Polina se alegró de verlo. 3 años de convivencia habían dejado huella. Le mostró sus dibujos, le habló del colegio y de sus nuevos amigos. Y cuando se despidió, ella le preguntó, ¿vas a volver o desaparecerás otra vez? Volveré, prometió él, si tu mamá me lo permite. Y cumplió su promesa. No intentó reintegrarse por completo a nuestras vidas ni sobrepasar sus límites. Pero visitaba a Polina con regularidad, la llevaba al cine y al parque, la ayudaba con los deberes. Su relación se fue reconstruyendo poco a poco, no como antes, pero transformada en una amistad cálida. Me di cuenta de que ya no guardaba rencor hacia él. La amargura se había disuelto, dejando solo sabiduría y comprensión. Todos cometemos errores. Lo importante no es la caída, sino encontrar la fuerza para levantarse y seguir adelante. La batalla por conservar mi apartamento me enseñó mucho. Descubrí que podía ser fuerte para protegerme a mí y a mi hija, que los verdaderos amigos se revelan en los momentos difíciles y que, a veces, la ayuda proviene de donde menos se espera, que la justicia existe, pero hay que luchar por ella. Y sobre todo, aprendí que perdonar no es un signo de debilidad, sino de fortaleza.
Perdonar no significa olvidar ni permitir que te lastimen de nuevo. Significa liberarte del peso del rencor y avanzar hacia un futuro más luminoso. Aquella tarde, mientras Stepan visitaba a Polina por primera vez en mucho tiempo, yo tomaba té en la cocina con Vasily Kuzmich. «Hiciste bien en dejarlo ver a la niña», dijo el viejo con aprobación. «Todo niño necesita un padre, aunque sea uno tan inconstante como él». «¿De verdad lo crees?», pregunté insegura. «A veces temo que vuelva a desaparecer y Polina vuelva a sufrir». «La vida es imprevisible», respondió pensativo. «Pero hay algo que tengo claro. Es mejor darle a un hombre una oportunidad y salir herido, que negársela y arrepentirse el resto de la vida». Palabras sabias. Suelo recordarlas cuando debo tomar decisiones difíciles o cuando me asaltan las dudas. Nuestra vida, por fin, se estabilizó. Teníamos un hogar acogedor, un trabajo que nos llenaba y amigos leales. Polina crecía feliz, desarrollando su talento. Aquel año terrible en el que luchamos por conservar nuestro techo se fue diluyendo en el recuerdo, sustituido por nuevas y luminosas memorias. A veces, cuando arropo a mi hija por la noche, veo su conejo de peluche favorito, el mismo de entonces, restaurado con cariño, descansando a su lado. Un poco gastado, pero muy querido. Ha sido testigo silencioso de todas nuestras batallas y victorias. Se ha convertido en un símbolo de nuestra resistencia tranquila. «Mamá, ¿viviremos siempre en este apartamento?», me pregunta a veces Polina. «Claro, mi cielo», le contesto, besándole la cabeza. «Este es nuestro hogar y nadie volverá a quitárnoslo». Y sé que es verdad, porque ahora sé cómo defender lo que amo. Sé luchar y sé ganar. Pero, sobre todo, he aprendido a valorar cada día en mi casa, con mi hija rodeada de amigos sinceros. Si algún día alguien intenta arrebatarme de nuevo lo que me pertenece, ya sé la respuesta. La misma que resonó aquel día en el pasillo de nuestro apartamento. «¿Qué demonios hacen tus cosas en mi armario?». «Ese es mi armario, en mi apartamento. Y si no te gusta, la puerta está ahí». Han pasado 3 años más. Polina está terminando 5º grado, transformándose poco a poco de niña a adolescente. Su amor por el arte se ha convertido en una auténtica pasión. Asiste a una escuela de arte, participa en exposiciones y para su último cumpleaños le regalé un caballete profesional. Sus profesores dicen que tiene un talento innegable. Al mirar atrás y recordar aquellos acontecimientos que transformaron nuestra vida, me asombra cuánto tiempo ha pasado. Aquella batalla por el apartamento, que en su día parecía el mayor desafío, ahora se siente como un episodio lejano. Una prueba que nos hizo más fuertes. Una soleada mañana de primavera, Polina y yo preparábamos un picnic en el parque. A sus 73 años, Vasily Kuzmich nos acompañaría. Había prometido enseñarle a Polina a encender una hoguera como es debido. «Mamá, ¿llevamos el pastel?», preguntó asomándose a la cocina mientras yo guardaba los sándwiches. «Claro. Y también el termo con té. Al abuelo Vasia le gusta con limón, no lo olvides». Sonó el timbre. En la puerta estaba el cartero, con un sobre grande. «Victoria Andreevna Sokolova, tiene una carta certificada. Firme aquí, por favor». Firmé, intrigada por quién podría enviarme una carta oficial. Al abrir el sobre, encontré documentos de una notaría y una nota breve. Con la letra de Stepan, Vika. «Te envío la documentación del apartamento que transfería a nombre de Polina. Es el de una habitación en el complejo residencial nuevo que una vez mencioné. En aquel entonces, cometí la estupidez de intentar quitarte tu hogar. Ahora quiero corregir, en la medida de lo posible, aquel error. El piso está completamente pagado, sin deudas. Puedes usarlo como quieras, alquilarlo, venderlo o guardarlo para el futuro de Polina. Esto no es un intento de comprar tu perdón, sino un regalo de un hombre que finalmente comprendió muchas cosas, Stepan». Revisé los documentos. Todo estaba legalmente formalizado. Un piso de una habitación en una zona prestigiosa, en un edificio nuevo y bien terminado, registrado a nombre de Polina. Su valor era considerable. Al dejar los papeles a un lado, comprendí que hacía casi un año que no veía a Stepan. Sus visitas se habían ido espaciando hasta desaparecer por completo. Al principio, Polina lo extrañó, pero pronto se acostumbró. Su vida ahora estaba llena. Ya quedábamos pocos en nuestro círculo cercano. Yo,
Vasily Kuzmich, y algunos viejos amigos del colegio y la Academia de Arte. La última vez que vimos a Stepan, estaba demacrado, con los ojos enrojecidos, aunque sobrio. Dijo que había empezado un nuevo trabajo en un gran proyecto que requería viajar constantemente. Desde entonces, solo llamaba de vez en cuando para preguntar por Polina. Tampoco supe mucho más de Daria. Algunos conocidos comentaron que finalmente había enderezado su vida, conseguido un trabajo estable y se encargaba de sus hijos. Se había divorciado de Gennady, quien había caído en el alcoholismo y se había marchado. Los hijos Kostya y Varónico debían de ser adultos ya. Me pregunto si recordarán la historia del apartamento. Probablemente Daria se la habrá contado desde otra perspectiva. «Mamá, ¿quién era?», preguntó Polina, asomándose con su cuaderno de dibujos en la mano. «El cartero. Una carta de tu padre, Stepan». Frunció el ceño. «¿De él? ¿Qué quiere?» «Nada. Te ha enviado un regalo, un piso. Lo puso a tu nombre». Parpadeó incrédula. «¿Un piso? ¿Por qué?». Me encogí de hombros. Quizás se sienta culpable. O tal vez solo quiere que tengas algo para tu futuro. «No quiero nada de él», replicó con dureza de forma inesperada. «Nos abandonó. Primero quiso quitarnos la casa y luego desapareció del todo». Me senté al borde de su cama. Sabes, las personas cometen errores, a veces errores terribles, pero muchos acaban reconociéndolos y tratando de enmendarse. Quizá él sea uno de esos casos. ¿Tú lo perdonaste?, me preguntó, mirándome fijamente con sus ojos grises tan parecidos a los míos. Me quedé en silencio. ¿Lo había perdonado? La rabia se había extinguido hacía tiempo. El resentimiento se había desvanecido. Solo quedaba la comprensión de que cada quien sigue su propio camino tropezando y aprendiendo. Sí, creo que sí. No por él, sino por mí. Llevar rencor en el corazón es como cargar una piedra pesada. Tarde o temprano te agota. Polina permaneció callada, jugueteando con su cuaderno. Tal vez yo también lo perdone. Algún día. Y entonces podría vender el piso y comprarme un estudio de arte cuando sea mayor. Sonreí, admirada de su sensatez. Claro, es tuyo. Podrás hacer con él lo que quieras cuando cumplas la mayoría de edad. Volvió a sonar el timbre. Era Vasily Kuzmich, preparado para la excursión con una pequeña mochila al hombro. «Listas para la aventura, chicas», exclamó alegre, quitándose los zapatos en la entrada. A pesar de su edad, irradiaba energía y ganas de vivir. «Hoy hace un día perfecto para un picnic. Abuelo Vasia, mi papá Stepan me regaló un piso», gritó Polina, corriendo hacia él. Vasily levantó una ceja canosa y me miró con curiosidad. «Stepan envió los papeles», le expliqué. «Se dio un piso nuevo a nombre de Polina». «Vaya», se acarició el bigote pensativo. «Bueno, más vale tarde que nunca». Parece que la conciencia al fin le ha pasado factura. Fuimos al parque y pasamos el día entre risas, juegos y dibujos al aire libre. Polina hizo un precioso paisaje primaveral. Vasily nos contó anécdotas de sus años en el ejército. Yo simplemente disfruté el momento, el sol tibio, el aroma de los manzanos en flor, la paz y la certeza de estar donde debía. Aquella noche, cuando Polina ya dormía, me senté en la cocina a repasar los documentos del piso, sumida en mis pensamientos. El gesto de Stepan era sin duda noble. Pero ¿qué lo motivaba realmente? ¿Arrepentimiento? ¿Un intento de redención? ¿O algo más? Tomé el móvil, busqué su número y tras dudar unos instantes pulsé llamar. Largas señales, luego un clic. «Vika», contestó sorprendido con voz cautelosa. «¿Está todo bien?» «Sí. Solo quería decirte que recibí tu carta y los documentos». «Ah, ya veo», pausa. «¿Y cómo te sentiste?» «La verdad, no lo sé, fue inesperado. Pero gracias. Polina dice que algún día quiere venderlo para comprarse un estudio de arte. Se ha convertido en una artista con mucho talento». «Lo sé», respondió en voz baja. «Vi sus trabajos en una exposición de la ciudad. Pasé por casualidad y vi el cartel. Es increíble. Igual que tú. Perseverante». Me sorprendió que siguiera de cerca los logros de Polina, aun sin visitarla. «¿Por qué dejaste de venir?», pregunté. «Al principio Polina te echaba mucho de menos». Se oyó un largo suspiro. Era difícil verlas, darme cuenta de todo lo que había destruido con mis propias manos. «¿Y luego? ¿No lo supiste? Daria tuvo problemas graves. Gennady se entregó del todo al alcohol. La golpeaba. Ella acabó en el hospital. Los niños quedaron prácticamente solos.
Tuve que ayudar a arreglar todo. Lo siento mucho, dije con sinceridad. Espero que ahora estén mejor. En parte. Daria trabaja, los niños van al colegio. Gennady desapareció, y mejor así. Yo, vaciló. Me diagnosticaron una enfermedad grave. No es terminal, pero el tratamiento es largo y duro. No quería cargarles con eso. Así que por eso lucía tan agotado la última vez, y por eso decidió cederle el piso a Polina. Lo siento de verdad, repetí. Quizá Polina y yo podríamos ayudarte de alguna manera. No, no hace falta, respondió con firmeza. Me las arreglaré. Solo quería que lo supieras. Sé bien cuánto me equivoqué. Y el piso no es un pago, es más bien un recordatorio. Para que Polina sepa, a pesar de todos mis errores, que siempre la quise y la sigo queriendo. Conversamos un poco más sobre los logros de Polina, mi trabajo y su tratamiento. La charla se sintió extraña, como entre conocidos antiguos, no exactamente desconocidos, pero ya sin cercanía. No quedaba calidez, pero tampoco resentimiento. Antes de despedirnos, me animé a hacer la pregunta que llevaba años pesándome. Stepa, dime la verdad, cuando trajiste a tu hermana y su familia a nuestro apartamento, ¿ya planeabas echarnos? ¿O simplemente sucedió? Siguió un largo silencio. Luego un suspiro profundo. No, no lo planeé. Solo quería ayudar a mi hermana. Ella siempre supo manipularme, tocar mis fibras. Y antes de darme cuenta, todo se descontroló con acento agudo. Daria me repetía que yo le debía todo, que me había cuidado de niño, que la traicionaría si no la apoyaba. Y cedí. Cobardemente, lo sé. Luego me convencí de que lo que estábamos haciendo era lo correcto. Al fin y al cabo, tú y Polina siempre tendríais un techo sobre vuestras cabezas. Eres fuerte, saldrías adelante. Pero Daria tenía 2 hijos y un marido alcohólico. Me repetía que era lo justo. ¿Y ahora qué piensas?, pregunté. Ahora, respondió con una amarga sonrisa en la voz. Ahora veo que todo era un autoengaño. Era más fácil ceder ante Daria que defender a mi propia familia. Debilidad, cobardía. Una vida entera obedeciendo a mi hermana mayor. Llámalo como quieras. Pero ¿sabes qué es lo más irónico? El día que dejé de serle útil económicamente, se olvidó por completo de los lazos de sangre y de familia. Me echó de su vida como si fuera un objeto inservible. Guardé silencio, sin saber qué decir. Me asombraba cómo, a veces, la vida pone cada cosa en su sitio sin que uno tenga que intervenir. Vika, dijo Stepan de pronto con un tono completamente distinto, quiero que sepas que esos 3 años que vivimos juntos fueron los mejores de mi vida. Yo mismo lo arruiné todo. Lo siento. Hace mucho que te perdoné, respondí en voz baja. Vive en paz y recupérate. Tras colgar, me quedé un buen rato mirando la ciudad nocturna. Me invadía una sensación extraña, una mezcla de tristeza y alivio, como si el último lazo que me ataba al pasado se hubiese roto al fin, permitiéndome avanzar sin volver la vista atrás. A la mañana siguiente, Polina me sorprendió diciendo que quería visitar a su padre, Stepan. Pero ayer dijiste que no querías verlo, le recordé. Lo estuve pensando, dijo mi hija con seriedad. Si tú lo perdonaste, yo también puedo hacerlo. Además, me regaló un piso entero. Al menos debería darle las gracias. Fuimos a verlo el fin de semana siguiente. Vivía solo, alquilando un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Se veía desmejorado, pero al ver a Polina su rostro se iluminó. Al principio, Polina estaba tímida, pero pronto se relajó. Le mostró sus nuevos dibujos, le habló del colegio y de su taller de arte. Él la escuchaba con una admiración sincera, como si estuviera oyendo el relato más fascinante del mundo. Al despedirnos, Polina lo abrazó. Fue un abrazo breve, casi formal, pero vi cómo a él se le humedecieron los ojos. ¿Puedo venir a verte a veces?, preguntó ella. No muy seguido. Solo de vez en cuando, por supuesto, respondió él con voz entrecortada. Me haría muy feliz. De camino a casa, Polina iba pensativa. ¿Sabes, mamá?, dijo al fin. Creo que hicimos bien en perdonarlo. No es cruel, solo es débil. Y está enfermo. Y solo sus palabras encerraban tanta madurez que me dolió el corazón. Mi niña había crecido y quizás, en ciertos aspectos, se había vuelto más sabia que yo. La vida siguió. Polina y yo vivíamos en nuestro apartamento. Visitábamos a Stepan,
Manteníamos el cariño con Basilicus Mig, trabajábamos, estudiábamos, descansábamos. A veces recordaba todo aquel calvario de casi perder nuestra casa, pero sin rabia, como una lección, una advertencia sobre de lo que es capaz la gente por ambición y la importancia de defender tu espacio. Y cada vez que abría la puerta de nuestro hogar, sentía gratitud por haber protegido nuestra fortaleza. Ese pequeño mundo donde mi hija y yo éramos seguras y felices. Un mundo que construí con mis propias manos, mi esfuerzo y mi amor. «Ya estoy en casa, mamá», decía Polina. «Y yo también, cariño», respondía yo. En esas sencillas palabras se encerraba todo lo verdaderamente importante. Si esta historia te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos inspira a traerte nuevos relatos cautivadores cada día. Nuestra próxima historia ya te espera en la pantalla principal. Te deseamos lo mejor y mucha felicidad en tu vida.